¡Tenemos que volver! Laboratorio de Investigación de Series. Teníamos que volver. Bienvenidos al Laboratorio de Investigación de Series en el 6º episodio de esta nueva primera temporada. Hoy vamos a hablar del género bélico en las series y de la trilogía de la Segunda Guerra Mundial pergeñada por Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman. Repasaremos las históricas Hermanos de Sangre y de Pacific y le prestaremos especial atención a la recién aparecida Los Amos del Aire. Y para esta batallística labor contamos con los comandantes del análisis seriéfilo. Con una pancarta de No a la Guerra está con nosotros Aurea Ortiz. Hola, Aurea. Como me conoces, sabías que vendría con la pancarta. Sí, haciendo el símbolo ahí, sí. Sí, reivindicativa, como siempre. Por supuesto. Y con cara de haber visto los horrores de la guerra después del maratón que se ha pegado está también Miquel Labastida. Hola, Miquel. Muy buenas, ¿qué tal? Joder, sí que tienes cara de... y voz. Es verdad. Y voz también. Estoy guerrero. Y nuestro invitado... Estoy acabado. Sí, se te ve. Y nuestro invitado para este episodio es doctor en Historia por la Universidad de Bolonia y catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, además de especial aficionado a todo lo que trate la Segunda Guerra Mundial y la aviación. Él es Amadeo Serra. Hola, Amadeo, bienvenido. Buenos días, a sus órdenes. Y finalmente, dirigiendo esta compañía maldita, al habla David Brieva. Comenzamos. Este podcast contiene spoilers. Bueno, pues hoy venimos a hablar de la trilogía de la Segunda Guerra Mundial, producida por Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman, de esas tres series. En especial vamos a hablar de Los Amos del Aire, ¿no?, que es la serie más reciente. La usamos un poco también de excusa para hablar de, sobre todo, Band of Brothers, ¿no?, que nos maravilla. Pero antes de eso también vamos a hablar un poco del género bélico, que es un género que no hemos tratado en el podcast anteriormente, y mira que llevamos capítulos. Es un género que tampoco tiene tantísimas producciones, es un género caro de producir además, y vamos a hablar un poco de eso, de cómo es el género bélico y de algunas de esas producciones interesantes que ha habido. Empezamos por supuesto, Aurea. Cuéntanos un poquitito sobre el género. Sí, claro, cuéntanos un poco sobre el género bélico. Bueno, pues en realidad es casi tan antiguo como el cine, porque Edison ya se fue con las cámaras a rodar la guerra de Cuba y Filipinas, desde el lado americano, obviamente. Lo que pasa es que como no podían rodar secuencias de acción, porque en el momento la cámara súper primitiva no permitía nada, al final iban ahí, rodaban cosas como la llegada de las tropas o los soldados cuando estaban de descanso, y en Florida pues reproducían las batallas de aquella manera. O sea que ya empezó mintiendo ahí, ¿no? Un poquito, ¿no? Claro. Lo vendían como que eran las escenas reales, llenas de emoción de las batallas de nuestros heroicos soldados, pero estaban rodadas con extras ahí en Florida, ¿no? Y en realidad pues digo que es tan antiguo como el cine. Luego, claro, con la Primera Guerra Mundial hubo ahí como cierto auge, sobre todo posterior, con muchas películas de propaganda por ambos bandos, pero luego se desarrolló mucho una cierta corriente antibélica, que sucedió obviamente después de la Primera Guerra Mundial, un poco en todo el mundo, y aparece, no sé, por ejemplo, Sin Novedad en el Frente, sobre la novela de Eric Maria Remarque, que es uno de los grandes clásicos que se ha repetido 3 veces, ¿no? Es un relato muchas veces construido en el cine, y digamos que el gran momento fue la Segunda Guerra Mundial, aunque hubo uno previo en nuestra propia guerra, en nuestra guerra civil, que fue como un campo de prueba para el cine sonoro, por una parte, que acababa de llegar, para ver cómo se filmaba una guerra en directo, y por otra parte fue una guerra absolutamente internacional, por mucho que se sufriera en nuestras tierras, sabéis, no solo por las brigadas internacionales, sino que por todos los bandos hubo gente de todas partes, y siguió. Entonces todos los noticiarios de todo el mundo vinieron aquí a filmar,
y muchísimos cineastas vinieron a filmar, como por ejemplo André Malraux, que hizo uno de los grandes clásicos de cine bélico, que es Sierra de Teruel, que a mí me recuerda mucho esta serie, claro. porque es la aviación, porque además cuenta la historia de brigadistas, ¿no? Que eran donde él estuvo, ¿no? En la guerra aquí con aviadores, y cuenta un poco la historia, una película mítica porque, vamos, se filmaba en plena guerra. El Frente Nacional avanzaba, ellos retrocedían y tenían que seguir filmando, y aún así es espectacular, las escenas de aviación son espectaculares. Y sobre todo lo digo también porque es sobre todo una película bélica, es una película de género. Ellos quisieron hacer una película de género que explicara lo que estaba sucediendo en España, así en el lado republicano, pero que pues, con todas las reglas de una película de género bélico, con sus batallas, sus héroes, etcétera. Y en la Segunda Guerra Mundial llega como el gran momento, ¿no? Ahí, primero por toda la propaganda, por todo el cine propagandístico, ¿no? Que viene de Hollywood. Al fin y al cabo el cine que consumimos es el de Hollywood. Toda la guerra, esto estaría bien recordarlo, las hemos visto todas, casi todas, desde el lado de Hollywood, y en el caso de la Segunda Guerra Mundial claramente. Y ahí hay películas de todo tipo, películas muy propagandísticas, películas más críticas, y luego después pues películas como Los mejores años de nuestra vida, por ejemplo, que plantea pues esta idea del heroísmo que vemos en la serie de Spielberg, pero luego el ya qué pasa después con estos combatientes, ¿no? Cómo se integran en la vida civil, y cuenta bastante de las dificultades que tuvieron, que fueron muchas, por mucho que se reconocieran sus méritos y su defensa de la libertad y la democracia. Y ahí hay toda una beta importante. También en Japón se rodó, obviamente, la guerra desde el lado japonés muchísimo, y naturalmente desde el lado alemán. Lo que pasa es que esas películas no las hemos visto, ¿no? Bueno, en Japón ahora alguna, posteriormente llegaron varias y se vio. Y luego con el otro gran momento es la guerra de Vietnam. Como seguimos en el imperio de Hollywood, naturalmente es que la guerra de Vietnam en Estados Unidos es una especie de herida gigantesca que todavía dura. Y ahí sí ¿Cuántos que personajes hemos visto veteranos de la guerra de Vietnam protagonizando series que no tienen que ver con eso incluso? películas, ¿no? ¿Y cuántos actores han Rambo, recurrido el modelo, ¿no? en Tom Cruise, ¿no? Claro. De repente, porque era como que te concedía un estatus, ¿no? Sí. Hacer una película o rodar una película en torno a la guerra de Vietnam. Yo creo que ahí lo que se desarrollaron sobre todo fueron otra vez los discursos antibélicos y por la paz, ahí unido a todo el movimiento. Es decir, la guerra es una guerra que Estados Unidos perdió, y perdió más muy mal, quiero decir, después de muchísimos años de guerra y con muchísimo sufrimiento y con un coste altísimo. Y ahí sí, no sé, hay que películas como, no sé, como Apocalipsis Now, por ejemplo, ¿no? Apocalypse Now, voy a decirlo bien, porque Apocalipsis Now no tiene ningún sentido. Una en castellano y otra en inglés, que aquí lo decimos así. O Apocalipsis ahora, Apocalypse Now. Y que han quedado como grandes monumentos, ¿no? Del absurdo de la guerra, ¿no? Además, curiosamente basado en una novela del siglo XIX, que es muy curiosa, ¿no? De la novela de Joseph Conrad. Y esa es como la gran guerra última, ¿no? Es verdad que ahora, claro, con todas las incursiones de Estados Unidos en todas partes, digamos que desde el lado de Hollywood vuelve a estar muchas guerras presentes en Irak, en Afganistán, o en su momento las incursiones en El Salvador o en otros sitios, ¿no? Como tal. Entonces, sí. Y luego sí que llegaron, después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a llegar, por ejemplo, visiones desde Alemania, muy antibélicas también, como El Puente, que es una película muy impresionante, de Robert Wicki, creo que se llama el director, que eran un grupo de chavales alemanes de 15 años que los envían a defender un puente, y aquello es terrible, es una película profundamente antibélica del horror de la guerra mostrada desde ese lado, ¿no? O no sé, El arpa birmana desde el lado de Japón, es decir, mostrando esa idea. En Japón, sobre todo después del lanzamiento de la bomba atómica, lo que hay es un profundo discurso antibélico en muchas películas que reflejan eso, ¿no? Y sobre todo en esa idea del horror de la guerra, ¿no? En un país que estaba, como sabéis, profundamente vigilado por Estados Unidos y las potencias aliadas, ¿no? Que estaban allí. Entonces, bueno, yo creo que es un género muy complicado, que es como difícil contar cosas nuevas, ¿no? De cómo cuentas. Pues últimamente hemos visto La zona de interés, ¿no? Que no es estrictamente una película bélica, aunque sí que está en la Segunda Guerra Mundial, que probablemente es aportar un punto de vista nuevo, ¿no? Sobre algo que conocemos todos, ¿no? Todo el horror ese tan difícil de contar. Eso es un debate enorme en todo el mundo, cómo contar ese máximo horror, el de los campos de exterminio, que aporta como algo diferente, algo que no nos habíamos planteado, sobre todo una película diferente, ¿no? Pero es muy complicado. Yo creo que hablaremos, supongo, de eso, ¿no? Y no sé, nosotros, por ejemplo, el conflicto en España, claro, después con la dictadura solo había una manera de contarlo,
Eso supone que todos los relatos que hay pues están contados desde el mismo lado, pero incluso desde ese mismo lado era dificilísimo contar un relato que no fuera el oficial. Y por ejemplo varias películas falangistas fueron quitadas de los cines, como Rojo y Negro, como El Crucero Baleares, hechas desde el bando vencedor, y aún así no gustaron, no gustaron a los jefes, quiero decir, al dictador y su camarilla, y las retiraron de los cines, con lo cual no había manera de contar un cierto relato ahí diferente, ¿no? Y costó lo suyo. Ya con la llegada de la democracia sí. Berlanga hace la primera comedia con muchísima polémica, que fue La Vaquilla, la primera comedia sobre la guerra civil. Y aún así, ahora podemos contar con los dedos de la mano, por mucho que algunos se empeñen, las películas que hay sobre la guerra civil, que hay poquísimas. Luego hablaremos un poco poquísimas, de ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es complicado, porque ahí en el fondo es un género muy político, según lo plantees. Claro. Siempre lo es, pero tú estás hablando, tienes que hacer un discurso o desde el bando vencedor es el vencido, y desde el bando vencedor como lo planteas, y tienes que hablar de heroísmo, y tienes que hablar de geopolítica necesariamente, y es muy complejo porque claro, levanta muchas cosas, ahí hay que contar. Y creo que como espectador también es un género complejo, sí. Al margen de quien sea muy amante de la historia, pero a veces te dejas fascinar por el espectáculo que te muestran, claro, este tipo de películas, que te aleja un poco de la realidad, incluso te aleja ver las intenciones, ¿no? Estoy pensando en algunas películas de Mel Gibson, que creo que le gusta mucho el cine bélico, y que creo que es un cine bastante político, el que hace Mel Gibson, que te puedes dejar llevar por lo que está planteando formalmente, sin darte cuenta de las intenciones. De lo que te están contando, claro. Efectivamente. Y a mí eso es una cosa que siempre con este género, del que no soy gran seguidor, me hace tener reservas. También creo que es un género que se presta a excederse en lo formal, a probar nuevas formas. Estoy pensando, por ejemplo, en 1917, claro, ¿no? De Sam Mendes, con ese tan comentado plano secuencia, para mí un poco el horror, pero bueno, que era una manera novedosa, ¿no? De meterte en el campo de batalla, por lo que decías tú que es complicado hoy en día dar nuevas visiones, y yo creo que lo formal es como lo que más se está intentando, ¿no? No sé, ¿tú, Amadeo, eres seguidor del género bélico? Sí, yo soy un aficionado al género bélico, tanto en cómic, novela gráfica, cuando era más joven, ahora ya no tanto. Bueno, hay buenos autores, hay Tardí, sí, por ejemplo. Es un género que en ese ámbito, en el del cómic y la novela gráfica, creo que ha hecho bastante fortuna. Y luego, por supuesto, las películas, menos las series, hasta estas recientes que trataremos hoy. Y creo que es un reto de representación la guerra. Es una experiencia que la vive un sujeto como algo personal, terrible, que le marca para siempre, pero es muy difícil transferir esa experiencia a través de lo visual. Se han hecho películas magníficas, creo que el género bélico cuenta con obras señeras, pero es muy difícil seguramente mostrar todos los aspectos de la guerra en una serie o en una película. Bueno, y luego está esa parte un poco que lo que decía Miquel de que tú estás convirtiendo en espectáculo algo que no es bonito, quiero decir, algo que no es precisamente bello ni deseable, ¿no? Una guerra que obviamente existe y se refleja. Entonces es complicado, supongo, como yo creo que las series hay mucho que debatir en estas series acerca de eso, precisamente cómo conviertes en espectáculo algo que consiste básicamente en hombres matándose, ¿no? Y en algo que es terrible, aunque muchas guerras luego tengan resultados buenos o malos en función de los resultados de las guerras, evidentemente, ¿no? Sí, pero no deja de ser una guerra. Efectivamente, entonces yo creo que es muy complicado, ¿no? A mí me pasaba, de hecho, con esta serie, o sea, quiero decir, me parece que visualmente me ha atrapado, y yo veía un capítulo tras otro pese a mis reticencias con algunos aspectos, pero visualmente me parece tan poderosa que es como imposible no dejar de mirar la pantalla, ¿no? Hablo de Maestros del Aire. Sí, sí. No, pero que luego, por ejemplo, hay como otras vías para hacer, no sé, la ciencia ficción está llena de batallas. Os recuerdo que Star Wars se llama Star Wars, o Star Trek se llama que son de guerra, son series, tanto las películas como las series, en realidad son batallas todo el rato, o Battlestar Galactica, incluso su propio título, la versión anterior como la magnífica que se hizo hace unos años,
todas ellas están contando todo el rato batallas. Y Sí, lleno de pero igual batallas. claro, están los hechos reales, ¿no? Sí. Que es lo que a mí me genera más controversia. No, pero ahí también está todo el rato ese discurso acerca del heroísmo, no heroísmo, del deber, de la patria, de cómo cumplir o no cumplir, hasta qué punto estás obligado a llevar las órdenes hasta determinado. Todo eso está, Los ¿no? elementos están los mismos. Todos los Sí, mismos, sí, ¿no? sí. Y luego la emoción de la batalla, claro, la parte espectacular esta, Claro, ¿no? claro. De Ya, sean espadas láser, sean naves espaciales o sea, eso, 1917. Sí, es que yo reconozco que tampoco es mi género favorito, pero claro, es que hay muchos atractivos. La representación del combate es pura espectacularidad siempre, ¿no? Y eso es muy interesante. Y luego, bueno, yo creo que en el interés de los creadores casi siempre o muchas veces está como la idea de meterte a ti como personaje protagonista dentro del conflicto para que lo vivas, ¿no? De alguna manera, por vivir esa espectacularidad en algunas de las películas que son casi de supervivencia, ¿no? De ir superando obstáculos simplemente para sobrevivir, y en otras para que veas de primera mano los horrores de la guerra, ¿no? Si tú estás allí dentro es más fácil, ¿no? Que comprendas eso, ¿no? Entonces siempre, incluso muchas veces desde el punto de vista formal de cómo se rueda, de cómo se graba, es para que tú esa visión la tengas desde dentro, ¿no? Sí. En Hermanos de Sangre lo vamos a ver mismamente, ¿no? Y luego... Pero es que ahí hay un hito del propio Spielberg, que es Claro, buscando Salvar al Soldado Ryan. Claro, yo creo que nunca habíamos visto en el cine una secuencia tan inmersiva de guerra como esa. Fue brutal, yo recuerdo haberlo visto en el cine y una sensación de, Dios mío, yo tenía el barro encima de mí, todo era... Nunca se había visto algo así. Por ejemplo, claro, hay una parte de aportar espectáculo, porque ciertamente lo hay, pero también la inmersión permite vivir bien lo que supuso eso, ¿no? El caos, el horror, la confusión, ¿no? No sé, esa secuencia yo creo que muestra muy bien eso. Es un hito técnico y estético sin duda en el cine. Siempre hay como una pelea por ir superando ese hito, ¿no? Luego hasta Dunkerque, ¿no? O sea, que cada vez como que se va elevando esa apuesta, ¿no? Más y más, ¿no? Hacia el realismo, la espectacularidad, ¿no? Y estar más metido ahí, ¿no? Y bueno, hay elementos concretos del género, además de los que has comentado ahora, de por supuesto la representación de las batallas, que suelen estar ahí, ¿no? Como eso del sacrificio, ¿no? El compañerismo, claro. ¿no? Son muchos elementos que como que si haces un check los tiene, sobre todo Hermanos de Sangre, los tiene casi todos, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay otro muy habitual, que es un poco hasta qué punto se suspende la moralidad durante los conflictos y en la guerra, y qué efecto tiene ese psicológico en los personajes, ¿no? Cómo les afecta derribar esas barreras que se entiende que durante la guerra se pueden derribar, pero cómo les afecta mentalmente, desde matar a una persona a cualquier otra atrocidad, que vamos a ver sobre todo en la trilogía cómo están más y menos presentes, depende de si han tendido un poco más a lo heroico, ¿no? Que es como la otra cara, ¿no? El elemento heroico, ¿no? De la guerra, ¿no? y épico de la guerra, que también es otra vertiente también interesante que nos atrapa bastante, ¿no? Series, tú has dicho algunas de las películas, yo destacaría también las de Clint Eastwood, ¿no? Las de Bandera de nuestros padres y Iwo Jima, sobre todo por el hito de representar como los dos aspectos, ¿no? Los dos lados de la guerra, ¿no? Que esa me parece fue muy interesante. Y si queréis podemos comentar algunas de las series, ¿no? Que no ha habido tantas realmente, ¿no? Yo creo que está claro que los principales hitos de las series bélicas son de los que vamos a hablar luego, ¿no? Hermanos de Sangre, de Pacific, son probablemente las series más importantes que ha habido, pero ha habido otras y que han retratado diferentes conflictos, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, igual que también sucede en el cine, es el conflicto más retratado, ¿no? Ahí ha habido varias, como Vientos de Guerra, protagonizada por Robert Mitchum en su momento. Es muy famosa Das Boot, el submarino, tanto la película como luego la serie de 3 capítulos original de Wolfgang Petersen, como luego el remake, que creo que continúa hasta a día de hoy, creo que va por la 4ª temporada. Y luego mi personal favorita, que es Hijos del Tercer Reich, que es la alemana, que es una serie fantástica que siempre recomiendo, ya he dicho alguna otra vez, sobre también un grupo de jóvenes alemanes antes de la Segunda Guerra Mundial, con sus querencias, ilusiones, y cómo esto un poco se va a dar al traste, ¿no? También un poco retratando cuestiones de estas. No sé si tenéis alguna serie que queráis comentar. Quizá la más famosa después de estas es MASH, ¿no? MASH es una serie
de 251 capítulos, que ahí es nada, muy famosa, sobre todo muy interesante por tratar varios aspectos. Trata desde un punto de vista cómico, trata la guerra de Corea, si no me equivoco, aunque es verdad que parece que estaba hablando más de la guerra de Vietnam que de la de Corea, ¿no? Para criticarla. Y luego yo no la he visto, pero siempre ha sido muy conocida por tener un final muy como de estos, como los mejores finales, sobre todo porque era devastador, ¿no? A pesar de haber sido una serie cómica, en el final acaban todos los personajes absolutamente devastados, un poco tratando de representar el lado del aspecto negativo, ¿no? Es que yo creo que aunque era cómica, era como cómica desesperada, ¿no? Si tú haces una comedia sobre la guerra, difícilmente puedes hacer... Yo la recuerdo divertida, yo creo que entera no la vi en su momento, pero sí que muchos capítulos. Pero claro, había una especie de humor muy desesperado, era un humor basado en la muerte, en la supervivencia, los médicos, ¿no? Entonces hay de todo. Entonces yo creo que eso no se pierde nunca en la serie. Tiene un final trágico, digamos, un final amargo, porque estás en una guerra, es que difícilmente puede haber otro, gane quien gane. Pero eso estaba como en la serie, ese cierto espíritu, esa especie de humor cruel muchas veces. Hay humor más tonto y humor más cruel, ahí lo tiene de todo, ¿no? Entonces hay una parte hay un humor muy cínico, muy esa idea todo el rato de esto es absurdo y no tiene ningún sentido que estemos aquí, y entonces va por ahí, ¿no? Todo el rato. Entonces yo creo que muchas de las parodias que se han hecho en el cine, porque sí que hay también muchas, en los años 60 y 70 hay muchas parodias de bélicas también, ¿no? Muchas inglesas, ¿no? O sea, que hiciste la guerra papi, muchas de estas, ¿no? De justamente... acaban teniendo un pozo muy amargo, aunque te rías, pero hay una parte o Teléfono Rojo, ¿no? La película de Stanley Kubrick, ¿no? Esa idea de, ¿pero qué hacemos aquí? ¿No? De contar eso. O como hace más, coger una guerra para hablar de la presente, ¿no? El primer caballero, la película esta sobre el rey Arturo y tal, es transparente, está hablando de la política de Bush en Irak en esos momentos en Oriente Medio, pero es que incluso hasta los uniformes que les ponen a los caballeros son... Es decir, es una película bélica medieval, de fantasía medieval, pero que está hablando clarísimamente del conflicto que en ese momento tiene Estados Unidos, ¿no? Y como lo tiene Estados Unidos, pues lo tenemos todos, ¿no? Entonces, eso se ha utilizado, ¿no? Muchísimas veces, y el caso de Max era clarísimo, es difícil. De hecho, tú la recuerdas ahora y no sabes si estás en Corea o en Vietnam. Piensas... no tienes que pararte a pensar que está en otra, ¿no? Y yo creo que esa parte amarga es que es inevitable, así haces la parodia. Curioso ha habido varios ejemplos de comedias, ¿no? De tratar la guerra a través de la comedia. Aparte de MASH está Black Ladder y... Sí, pero Black Ladder... ¿Cuál? Y Aló Aló sobre todo, ¿no? Pero Black Ladder hace lo mismo. La última temporada que está dedicada a la Primera Guerra Mundial, el último capítulo es brutal y lo recuerda... Por lo mismo, porque de pronto todos los personajes que han sido súper cómicos y te has reído muchísimo, también con humor muy cruel y muy... Bueno, es que es una serie estupenda. El último capítulo es brutal y habla de la matanza, o sea, la cabeza, ¿no? Todos los espíritus de todos los soldados muertos en la Primera Guerra Mundial, y es una llamada a la paz y dices, uff, y encaja, aunque la serie haya sido muy cómica y tenga este humor inglés, encaja muy bien, ¿no? Es un poco lo que hace, por ejemplo, Berlanga en La Vaquilla te ríes muchísimo y el final es absolutamente brutal y devastador, ¿no? Una vaquilla que ya muerta ahí en medio de que es España ahí dividida brutalmente, ¿no? Pero muerta, ¿no? Entonces es otra vez esa idea, yo creo que esa está muy presente, ¿no? Se hacen ese tipo de parodias y de obras cómicas. Yo creo que Aló Aló es más divertida, más... Sí. A ver, yo creo que es que la comedia es una herramienta que se presta primero a contar lo cotidiano, que yo creo que en Aló Aló está, ¿no? Como un café, quiero decir, pese a la guerra la vida sigue, aunque suene mal, que eso es algo que está de todos modos en todas las series y películas que hemos nombrado y que nos tratan de mostrar, pero que con la comedia es como más sencillo pues seguir ahondando un poco pues, cómo llevas el día a día mientras que el mundo está en guerra o mientras que tu vida está cambiando. En Aló Aló se centraba en una cafetería en una que taberna. se convertía en un refugio. Sí, y estaba lleno de espías de la resistencia, ¿no? Eso es. Y yo creo que como arma es muy poderosa, pero incluso como arma para ir más allá, ¿no? Que a veces con el dramatismo pues tienes que tener mucho más cuidado con lo que cuentas y cómo cuentas, y con el humor pues es como más sencillo. Yo creo que Aló Aló te cometía muchos excesos que seguramente en lo dramático no podrías hacerlo. Y Max, mi recuerdo de Max es mucho más vago, pero creo que a veces también lo hacía. Yo creo que lo más poderoso de Max fue...
el momento en el que se emitió y cómo se emitió, ¿no? Quiero decir, que no ibas al cine a ver eso, estabas como la guerra sentada en tu mesa, entraba bueno, que sale de una peli, una película en origen, la película de Robert Altman, y luego... Pero hablo de la adaptación en cuanto a televisión, lo poderoso que tuvo es que de repente pues era una... No era una comedia de situación, pero recreaba un poco eso, se emitían las franjas en las que se emitía ese tipo de series, y entonces, claro, entraba en un montón de hogares, y yo creo que ese es el impacto que tuvo esa serie, ¿no? Yo recuerdo una más que solamente recordarán algunos aficionados, pero que es del año 88, que es británica y tiene en común con Los Amos del Aire, que refleja la vida de un escuadrón de combate, en este caso un escuadrón de caza británico destacado en Francia durante los primeros momentos de la guerra. Antes de la ocupación les obliga a abandonar la base, el año 39-40, que se llama Piece of Cake, y creo que se tradujo como Pan Comido en España. No recuerdo para nada 6 episodios, estaba comprobando del año 88. Y son los pilotos durante su vida en tierra, y hay algunas escenas aéreas no muy espectaculares porque los medios eran limitados, pero era una película realista en cuanto al acercamiento humano a la vida militar de las fuerzas aéreas, y a una espera muy tensa, y el primer contacto con el alemán, con la Luftwaffe, que al final se demuestra superior en los cielos hasta que se giran las tornas. Hombre, es que yo creo que las series probablemente te permiten hacer esto a lo mejor mejor que una película. Aquí la duración va a favor, es decir, esta idea de la vida cotidiana, el mostrar pues la contradicción en la que viven, la vida tanto de los combatientes como de la población civil, cómo se establece de la guerra. Claro, yo creo que esto, una serie bien hecha, permite contar esto bien, ¿no? Y que lo veas con matices y que entiendas, más allá de clichés de los que parte, porque a todas partes más o menos de los mismos clichés, el poder desarrollarlo bien, ¿no? Yo creo que esto es algo que una serie te permite, ¿no? Yo creo que más hace esto, los personajes... Pues al principio son muy bestias, son muy cínicos, los dos doctores protagonistas, por ejemplo, ¿no? Pero luego, claro, vas viendo todo el trasfondo que hay ahí, porque la serie te permite... Hombre, con 251 Claro, capítulos. a ver, una buena película te lo va a permitir, y por eso existen las buenas películas, evidentemente, pero... no es una cuestión de cantidad, pero es verdad que sí que te quieres contar cómo es una guerra, o el horror de una guerra, o las contradicciones que supone, o cómo altera, lo puedes hacer. No me quiero adelantar, pero por ejemplo se ve en The Pacific, esta idea como de que tus primeros protagonistas van desapareciendo y aparecen otros, ¿no? Claro, esto en una película, pues introducir una nueva camada de personajes es un poco, no se puede, es muy difícil de hacer, pero en una serie pues es más posible, y habla bastante más de la realidad. La gente muere en las guerras, y efectivamente... Y tiene que venir otro soldado a reemplazar. Y el que parece el protagonista se va a morir el primer día, igual que... Es una cosa que más me gusta de esas series. Y las series también permiten como contar un poco el antes y el después, ¿no? Y el impacto que produce en la sociedad, en una generación, una guerra. Estaba pensando en que tú has recomendado Hijos del Tercer Reich, que yo creo que eso está muy bien descrito, ¿no? Esa generación de gente joven, y ese momento que de repente sus vidas son truncadas, más allá de la muerte, sino por lo que el conflicto les cambia para siempre. Entonces, el que te pueda mostrar cómo eran ellos antes de la guerra, aunque algunas series y películas a veces recurran a este recurso del flashback, pero no es lo mismo, porque ya les has conocido en el campo de batalla. Yo creo que eso, las series, y a mí es lo que más me impactó de Hijos del Tercer Reich, es un buen mecanismo, ¿no? Y luego que hay muchas series no bélicas donde esto está, las series históricas, donde hay que meter la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Es que olvida el título, parece mentira. La serie inglesa por antonomasia de la familia... Downton Abbey. Gracias. Por esto, ¿no? Y hay personajes que van a la guerra y vuelven, y entonces tienen que... Cómo vuelve toda esa idea. O en Boardwalk Empire, que es un serión que no es la guerra, pero están todos los efectos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En los personajes, y eso es esencial para entender lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces ahí, claro, te permiten esas series históricas, ¿no? Ambientadas históricamente, el contar... un poco ¿no? Eso también, ¿no? Desarrollarlo a través de algún personaje que tiene que ir a la guerra y volver, ¿no? Y a ver cómo vuelve o no vuelve, cómo se vive en la retaguardia, todo ese tipo de cosas. Pero incluso todas las criaturas grandes y pequeñas, ¿no? Esa serie deliciosa, que es muy amable, pero eso también está, todos los efectos de la guerra, ¿no? En ese pueblito ideal, pero donde también se vive el horror, ¿no? Entonces,
Claro, es que como acontecimiento te permite contar todas esas cosas. Sí. Existen, bueno, hay algunas otras series, no hemos hablado como de las... Tú sí que has comentado las de ciencia ficción, pero en la fantasía todavía reina más, Juego de Tronos, por poner un ejemplo, es una serie bélica también, desde luego, en la que la batalla es fundamental además, y muchos también en las que tiene que ver con lo histórico, ¿no? Vikingos o Vikingos Valhalla, la batalla está muy presente. En Roma, de alguna manera, también circunstancialmente, no dejan de ser los soldados los protagonistas, ¿no? Y Shogun, que la tenemos desde hace poco, ¿no? Por ejemplo, otra Amadeo pone cara que le encanta, ¿no? Bueno, me parece una buena representación de la guerra en aquellas condiciones, que es una guerra diferente en muchos sentidos. Y creo que como espectáculo es bastante atractivo, sí, en esa dimensión visual de la guerra como conflicto que uno presencia sin mancharse de sangre al otro lado de la pantalla, que es nuestra comodidad. Creo que funciona bastante bien Shogun. Sí. Y bueno, no quiero dejar de mencionar algún otro hito como Generation Kill de David Simon, por ejemplo, también, y luego también sobre la guerra de Vietnam, ya que has hablado, sí que hay una serie que es Camino al Infierno, o también conocida como Nam Primer Pelotón, que es como la más representativa de otro de los conflictos así más importantes, ¿no? Y luego, lo que sí que os quería preguntar es en específico por las series españolas, ¿no? También cine podemos hablar, pero las series españolas y sobre casi la ausencia, ¿no? Es verdad que hemos hablado antes de que es un género muy caro de producir, y bueno, hay también una explicación de por qué hay tan poco y puede haber tan poco en España, pero bueno, tenemos muy pocos ejemplos, ¿no? Una serie que es Los Nuestros de 2015, ¿no? Que es una unidad del ejército español en Mali, esta de que salía Hugo Silva, Blanca Suárez, que todo el mundo ha olvidado. Claro. Tú acabas de hacernos lógicamente. Sí. Y acabas de obligarnos a recordarlo, pero pocas más, ¿no? Aurea me ha recordado antes Plaza de España, ¿no? Sobre la guerra civil y comedia en este caso. Es una comedia, un intento de hacer una comedia un poco al estilo Berlanga o Azcona, ¿no? Muy negra, creo que era un soldado del Ejército Nacional que va para la zona republicana y era un poco el espíritu de la vaquilla como tal, que no estaba mal, pero que yo creo que igual no funcionó en ese momento, o no, después de 2010 o 2011. Y ahí igual no tocaba, la interpretaba Gorka Ochoa. Y no estaba mal, era un poco recuperar esa idea de la sátira sobre esto, ¿no? Y esta idea de las dos Españas, que en realidad son la misma, porque hablan el mismo lenguaje en todos los sentidos, ¿no? Pero no, solo tuvo una temporada, no sé si por motivos ideológicos no siguió, porque tampoco acabó de enganchar, pero es difícil, es un tema muy complicado de hacer. Claro, hay un tema, también me habías recordado tú ahora también tiempos de guerra, sobre el conflicto de Marruecos y Fuerza de Paz, también sobre diversos conflictos en África. Eso no estaba mal, porque claro, en España, aparte de la guerra civil, hemos tenido otras guerras como toda la guerra del Rif, ¿no? Toda la guerra con Marruecos, que esa fueron muchísimos años. Y por ejemplo ahí sí que está esa serie que está sobre las enfermeras en este caso, ¿no? Y con un protagonismo femenino que no suele ser habitual en este género, por razones obvias. Y era interesante, pero es verdad que luego tampoco acabó de cuajar exactamente, ¿no? Aparte del tema, bueno, de la producción, ¿no? De la dificultad de la producción, está también, por ejemplo, el caso, por lo que comentas tú, de dificultades que pueden tener más que ver con lo cara que pueda ser la serie. El caso de David Simon, cuando quiso rodar la serie sobre la guerra civil, ¿no? Y las dificultades que tuvo, bueno, y la polémica que se generó. Bueno, se canceló. Sí, y la de Sorogoyen. Y acaba de pasar con Sorogoyen también para Movistar. Que tiene un proyecto, sí, y no saldrá. Es que es tremendo que esto siga siendo un problema. En serie no está contado. No, ni en serie ni en muchos sitios. Es que es un problemón. Y sí, no parece que ninguna plataforma vaya a arriesgar en que gente tan interesante, que tendrá tanto que decir como Sorogoyen o como David Simon sobre esto, que no van a hacer un relato fácil, ni cómodo, ni maniqueo. Sin embargo, parece que no habrá modo, ¿no?, de que solo podamos ver. Entonces es muy lamentable que estemos en estas circunstancias. En ese sentido, a ver, por mucho que critiquemos a Hollywood, es admirable lo que sucede en Estados Unidos, que son capaces de contar las luces y las 10.000 sombras que han tenido todas sus guerras, y lo siguen haciendo, pero no solo en Apocalypse Now, lo hacen en cualquier episodio de serie policial de Chicha y Nabo donde aparece un veterano que se ha cruzado, pero no es culpa suya porque lo han tratado fatal, y entonces incluso de guerras recientes, de esas absolutamente recientes, efectivamente, o que se puedan reír de eso, o construir, no sé, el equipo A, que eran veteranos de la guerra de Vietnam, y eso es algo que aquí es impensable, y a mí me parece terrible eso, ¿no?
Sí, es revelador seguramente de que España tiene un problema con su memoria histórica, y no me refiero solo a la guerra civil, porque la guerra del Rif, la guerra de Marruecos, tiene muchos episodios que dan para relatos espectaculares en el cine, desde el desembarco de Alhucemas con una victoria al desastre de Anual, que es realmente una calamidad y un caso de incompetencia militar que en manos de Stanley Kubrick hubiera sido memorable seguramente, y tantos otros episodios, y no se cuentan. Es decir, no solo es el problema con la guerra civil que tenemos muy presente, sino incluso con las guerras coloniales o con la guerra del 98 hispano-norteamericana, que también podría haber dado pie a relatos de cierto interés y con un sentido del espectáculo. España no se ha sabido enfrentar a su pasado como sociedad, y no lo hace, no lo encara y no lo purga. Entonces, en eso estamos muy lejos todavía de como otras sociedades como Alemania o Estados Unidos o Francia, por ejemplo, toda la historia del colaboracionismo, ¿no?, de la población francesa con los nazis, que es un tema que levantan pollas, pero eso en el cine y en la serie se trata, ahí eso se cuenta, y sin embargo aquí no hay modo de hacerlo. Es muy, muy difícil. Estaba pensando en el capítulo del Ministerio del Tiempo dedicado a de los héroes de Valer, por ejemplo, que sí que es un relato ya contado, los últimos de Filipinas, que luego se hizo una peli, por cierto, bastante reciente, aparte de la famosa de los años 40, también, ¿no? Pero es raro que se han de tratar así como cosas pequeñas, ¿no? O cosas ya como muy tratadas y ya muy establecidas en nuestro imaginario, y no poder contar eso. A mí me parece tremendo y enfermizo. Creo que es un problema. Creo que es un problema de verdad, que otras sociedades lo han hecho. Japón lo ha hecho, Francia o Alemania. Por supuesto que lo ha hecho Alemania. Y bueno, y viven en... Y ese pasado es dificilísimo de tragar. Y míralo, y ahí están, ¿no? Qué difícil. Pues que fijaos, una serie como Homeland, que es una serie comercial, absolutamente patriótica y que cae en muchos clichés. El punto de partida es un excombatiente de la guerra de Irak, que no sabemos hasta bien avanzados los capítulos si es como el héroe deconstruido completamente, ¿no? Es que ese punto de partida aquí sería absolutamente polémico, ¿no? Y vamos, seguramente no tendría mucho futuro en nuestras cadenas, y así una serie, vamos, muy vista y premiada incluso. Y compleja, pues la serie está muy bien, yo creo que es muy compleja y lo plantea de manera compleja, todos los personajes, y da para que tú reflexiones muchas cosas acerca de qué es ser un héroe, qué es ser un traidor, ¿no? Ese tipo de cosas. Es que claro, el tema porque el tema toca, es que es lo más profundo, la vida y la muerte, ¿no? Es enfrentarte a eso. Entonces claro, yo creo que con las grandes películas que lo han tratado, claro, va mucho más allá de un discurso bélico o antibélico, patriótico o no patriótico, no sé. Normalmente a Stanley Kubrick con los Senderos de Gloria, claro, que es otra vez la película que utiliza la Primera Guerra Mundial para contar algo que tiene que ver con el presente, claro, y son películas complejas, profundas, con personajes con motivaciones, no sé, que hay que estudiar y que permiten hacerlo, y caramba, es como... que la mirada tiene que ir más allá de lo político, y parece que aquí complicado porque es un tema que es político completamente. Totalmente. La guerra. No, pero estaba pensando en la tercera temporada de La Unidad, que podría ser una temporada bélica, la que sucede en Afganistán, en Kabul, que va muy por el lado de la peripecia y el espectáculo, y poco a lo mejor por todas estas cosas. No, claro, para no pillarse los dedos. Para no pillarse los dedos, de plantear qué hago aquí, ¿no? ¿Qué hace España en un conflicto como este? O porque hay que estar luchando por tal, o porque no, y no hay esa complejidad, no está. Es muy espectacular, de hecho está muy bien hecha. La temporada es asombrosa, es que con aquello que hablamos antes, que cuestan dinero y hacerse muy difícil de hacer, que tiene un nivel de producción absolutamente asombroso, pero es verdad que no acaba, se queda como en la parte de peripecia y aventura pura, ¿no? Y no sé, cuesta, aquí tenemos un problema. Pues yo ahora me escucharía un fragmentito de Hermanos de Sangre y me pondría a hablar ya de la trilogía. Vamos a ello. Hola, teniente. ¿Guardan algún muerto? Peor, el culo de Malarkey. ¿Se sabe algo del teniente Meehan? No, aún no. ¿Y por tanto toma usted el mando, señor? Sí, así es. Señor. Continúen. Buenas noches, señor. Ah, sargento. Señor, no soy cuáquero. Lo que sí está claro es que no es pacifista. ¿La paz y eso qué es?
Bueno, pues vamos a lo que hemos venido, que es hablar de la trilogía de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas, prestándole especial atención a la última, pero hablemos un poco del conjunto, ¿no? Porque es verdad que es una... Las tres son, lo que tienen en común fundamentalmente, pues es que son unas producciones de Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman, ¿no? Parte de ellos, el interés de hacerlas, se involucrarán más o menos en cada una de las producciones, no siempre es lo mismo, ¿no? Iremos contando un poco con cada una. Todo parte un poco de la Band of Brothers original y casi antes de la colaboración entre Tom Hanks y Steven Spielberg en Salvar al Soldado Ryan, ¿no? Y son retratos de la Segunda Guerra Mundial, todos desde diferentes ópticas, como pueden ser los paracaidistas de la aerotransportada en el primero, la infantería de marina en el segundo y la aviación en el tercero, ¿no? Van como tocando diferentes puntos. Y bueno, yo creo que podemos hacer, antes de empezar a hablar de Band of Brothers, una pequeña valoración general, ¿no? En la que igual podéis comentar un poco dónde está cada una dentro de vuestros gustos, si están al unísono, si hay alguna que destaca más que otra, ¿qué es lo que pensáis? Que empieza Amadeo. Amadeo, dale tú. Bien, para mí la primera es Band of Brothers y creo que en esto no voy a ser muy original, pero... reúne tanto en cuanto a los actores, en cuanto a la historia, al enfoque y la manera de mostrar la guerra desde distintos ángulos, a través de los puntos de vista de los personajes todos que tienen un interés, que se les ve venir de algún sitio, se les ve sufrir las heridas de la guerra, las morales y las físicas, y se ven envueltos en ese conflicto hasta el final. Entonces creo que la serie no soy capaz de encontrarle un defecto, me parece impecable y la he vuelto a ver recientemente y me lo sigue pareciendo y creo que la volveré a ver en cualquier momento porque supongo que se ha convertido en un clásico para muchas personas. Totalmente. Y luego seguramente la segunda, y en esto quizá me aparte, sea The Pacific, porque a mí me parece una serie muy conseguida en algunos aspectos, pero desequilibrada en otros. Creo que no tiene la coherencia de la narración que tiene Band of Brothers. Creo que es más cruda en algunos aspectos, porque el Frente del Pacífico fue tremendo, y eso en algunos episodios, como los combates por Peleliu o por el aeródromo de Guadalcanal, está bastante bien reflejado, y eso es una cualidad, pero crea unos ciertos desequilibrios, y creo que tampoco los intérpretes están todos a la altura de la historia, y el material de base también es distinto, es más de tipo memorial, cruzando 3 historias distintas, y el ajuste no está tan conseguido, pero tiene cualidades. A mí me parece que hay algunos episodios y algunas escenas que son verdaderos logros en la representación de esa guerra y de ese tipo de guerra tan dura. Y por último, Los Amos del Aire, que me ha gustado, he disfrutado. A mí me gustan especialmente las historias de las fuerzas aéreas, porque me gustan mucho los aviones y soy un poco friki de estos aparatos y de cómo volaban y el combate aéreo, pero quizá tal vez por ello esperaba más. A lo mejor es que mis expectativas estaban muy altas en ese sentido, pero creo igualmente que los personajes no están tan desarrollados, que los puntos de vista no son tan ricos y que el espectáculo en las batallas aéreas podría dar más de sí. Creo que en esencia vamos a estar todos bastante de acuerdo contigo. Es que yo creo que el principal problema que tienen The Pacific y Los Amos del Aire es que antes estuvo Hermanos de Sangre. Seguramente si no hubiésemos visto Hermanos de Sangre, es que estas están constantemente, viven en la comparación, y eso es bastante duro. Aparte de que Hermanos de Sangre, estoy de acuerdo, firmaría todo lo que has dicho, es una serie excepcional. Pero es que, claro, sobrevivir a esa comparación es complicadísimo. Sí. O sea, quiero decir, al margen de que tenga otros valores que después comentaremos seguramente, creo que The Pacific fue injustamente maltratada en algunos momentos, pero era por la comparación. Y puede ser que Maestros Los Amos del Aire haya sido un poco... El nombre ahí con el inglés... Claro, porque hermanos, yo siempre llamo Hermanos de Sangre, la tengo clarísima, pero las otras, como vamos con el inglés, es una cosa un poco rara, no pasa nada. Y creo que esta, Los Amos del Aire, es un poco ninguneada,
al margen de que creo que también tiene defectos que después ahondaremos, precisamente porque todos estamos recordando todavía 20 años después, bueno, ahora ya un poquito más, hermanos de sangre. Y solo un apunte, creo que una de las principales cualidades de Hermanos de Sangre es la visión global, el conjunto de todos los personajes, que eso no está tan explorado en las otras, ¿no? Que se centran como en The Pacific en 2 personajes y en esta última diríamos 2, 3, ¿no? Y yo creo que esa visión global que está muy muy bien llevada en Hermanos de Sangre, todos los personajes que son igual de interesantes, que se van descubriendo a medida que avanza la serie. Para mí, que sabéis que que adoro las series de personajes, es como el gran valor que tiene esa serie, y que no me ha pasado desgraciadamente con las 2 siguientes. Tú ahora ya estás en... Sí, a mí The Pacific me gusta bastante. Ahora entramos hablamos en cada una, pero yo creo que tienen el hándicap que Band of Brothers lo ha contado todo. A ver, no ha contado Batallas en el Aire porque no tocaban ahí, pero digamos que todos los grandes temas, estos que hablábamos de lo que supone una serie ambientada en una guerra, ¿no? Todo lo que hay que contar es sobre el heroísmo, sobre la valentía, sobre el sacrificio, sobre la culpa, sobre la amistad, sobre las órdenes, sobre todo lo que sea, ¿no? La autoridad. Pues yo creo que Band of Brothers lo cuenta muy bien. Es que luego, en el fondo, tú tienes que hacer variaciones sobre esto, solo que en otro terreno. A ver, yo creo que ahí The Pacific lo salva mejor también porque es más cruda. Yo creo que eso es un valor de la serie, porque obviamente los combates probablemente son más duros porque la infantería es otra, y toda esa parte es muy dura, y tiene sentido en la parte ahí de la crueldad que en la otra no está. Pero es verdad que lo hace también Band of Brothers, que cuesta, es que lo ha contado todo. No sé, es que luego que vas a hacer variaciones sobre esto, sobre la amistad, sobre la autoridad, si lo ha contado magníficamente, con un despliegue de personajes muy amplio además, donde ha reflejado un poco todo tipo de gente que viene de todas clases, ¿no? Con todo tipo de características. Entonces yo creo que la propia excelencia, lo que decías también, esta parte tan global, ¿no? De contarlo, a las otras les va a costar un montón, más allá de eso, de que se colocan en otro sitio geográficamente, o de que está contando otras, pero es complicado. Y creo que en The Pacific le sale bastante bien, aun con ciertas deficiencias, pero creo que le sale bien, y creo que en Los Amos del Aire le sale peor. Le sale peor porque, por ejemplo, bueno, luego lo hablamos, pero creo que son todos demasiado buenos. A ver, creo que en las otras sí hay mandos militares crueles o tontos, o soldados que no dan más de sí, hay personajes como la vida, y aquí son todos heroicos, son todos como de una pieza. No sé por qué hace esto, porque en los otros dos no es así, ni en Band of Brothers ni en The Pacific, y creo que eso da riqueza, porque en un grupo humano como ese hay gente de todo tipo, y hay gente que toma malas decisiones, sea soldado, sea mando, hay gente cruel, hay gente que desarrolla su crueldad y la guerra le permite hacer esto, y hay gente que no. Y sin embargo, aquí en Band of Brothers es como una especie de concepto de heroísmo total para todos. Perdón, sí, en Los Amos del Aire. Va a haber confusiones. Sí, lo siento. Diremos la de los aviadores. La de los aviones. La de los aviones, exacto. Y yo creo que no entiendo por qué ha hecho esto. Te lo apunto. Te lo apunto y luego, luego volvemos a ello. ¿Y lo que opinas, David? Sí, bueno, quiero destacar yo creo algunos elementos comunes de las tres que son interesantes de hablar. Ellos hablan mucho siempre en cada una de las series que han hecho. Hablan mucho de la fidelidad, ¿no? Esto es una palabra que habla mucho, fidelidad a lo que realmente sucedió. Y esto lo digo porque las tres, Amadeo ya lo ha dicho de alguna de ellas, están basadas en libros. O sea, y luego iremos comentando cada uno de los libros, pero están basadas en libros, algunos escritos por los verdaderos protagonistas de las historias y otros por historiadores o demás, pero como que tienen una atención muy puesta ya al detalle, ya representar un poco con la mayor fidelidad posible lo que sucedió. Luego creo que hay un detalle interesante de las tres, que es que a las tres, que parece una tontería, pero las tres las acompañan con un documental que es casi parte de la serie. O sea, es un documental en el que aparecen los protagonistas reales casi siempre de los acontecimientos, ¿no? Y que le dan a mí me parece que unos más y otros menos por ejemplo el último, me parece, el de Los Amos del Aire, pero les da un contexto que me parece muy interesante, ¿no? En Band of Brothers, además,
que también lo comentaremos ahora, además es que tenía la propia particularidad del documental. ¿Os acordáis que comenzando la serie eran fragmentos documentales en los que hablaban los protagonistas, ¿no? Y luego, bueno, decir un poco que también no exactamente, pero como que han ido haciendo si Band of Brothers es de 2001, la Pacific es 2010 y esta es 2024, como que cada década no van haciendo como una serie más, ¿no?, de esto. Y coincido con vosotros, para mí Band of Brothers es la más interesante de todas, no para mí, sino que está ya en los altares de las series, no solo de las series bélicas, de las series de televisión. Sí. Y sí, es que coincido, ya lo habéis dicho todo, ¿no? Band of Brothers se lo pone especialmente difícil a las demás porque es un hito de las series de televisión en general. Entonces, claro, yo creo que siempre se las ha juzgado a las otras con los ojos puestos en Hermanos de Sangre, con justicia de alguna manera, porque al final son los mismos productores, es un poco la misma idea, ¿no? Y queremos lo mismo, pero que no sea lo mismo, porque si no es repetitivo, ¿no? Y es difícil de hacer eso. Corrígeme, pero en Hermanos de Sangre, sí. Los personajes en los que estaba basado estaban vivos y creo que sí. se pudo hablar con ellos, y aquí no, ¿no? Es que han pasado 20 años, aquí claro. Aquí ya no estaban. No pillas ahí difícilmente. Lo digo porque yo no he visto el documental que acompaña a Los Amos del Aire, tú sí. No sí, sé, hay elementos documentales de ellos hablando, pero son previos al rodaje de la serie, de muchas otras reportajes y documentales que se han hecho. Yo pensaba que eso había ayudado a construir a los personajes de Hermanos de Sangre que aquí no habían podido tener seguramente. Y los personajes esa ayuda mucho. Y que ese puede ser uno de los motivos de por qué los personajes aquí son tan huecos, que a mí me parecen huecos. Yo creo que a mí me parece una cosa muy interesante porque viendo las series, que de la margen de quieren contar los autores, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial, obviamente quieren hacer un homenaje a esos héroes. Sí. Clarísimamente. Hay como un acto de agradecimiento, ¿no? Yo creo que esto podría lastrar muchísimo, visto ahora, ¿no?, como ya nos están contando otra vez estos yanquis, ¿no?, otra vez los héroes, cómo salvaron el mundo tal cual. Y creo que esto no pasa en Band of Brothers. Yo creo que ahí salvan ese peligro visto desde fuera, visto desde aquí, desde un país que no sea Estados Unidos, no desde una mirada patriótica que la tiene clarísimamente, ¿no? Y que desde fuera puede decir, no veo esto, que no tengo ganas de ver otra geografía de héroes americanos, ¿no? Y sin embargo, eso yo creo que lo salvan muy bien, sobre todo en las dos primeras, creo que en esta lo salvan menos. En Los Amos del Aire creo que se nota muchísimo más, y por eso parte también y eso me gusta mucho, cómo son capaces de trascender de esa condición de queremos hablar de los hombres que estuvieron allí, el heroísmo real que había, obligado o no obligado, pero real que ahí estaba, y cómo tuvieron que irse allí a una guerra y a matar gente porque tocaba, y cómo logra que eso funcione bien y no esté en el discurso patriótico, ¿no?, que todos sabemos y que hemos visto mil veces en muchas películas. Yo creo que eso funciona estupendamente, porque me parece un peligro enorme de una serie, que es un peligro que tiene muchas de los relatos bélicos, ¿no?, que tú estés en un discurso patriotero, ¿no?, todo el rato con esto. Yo creo que aquí, sin embargo, logran que eso funcione muy bien, y eso me parece un enorme valor, sobre todo de Band of Brothers, que marca la pauta para los otros y creo que no les acaba de salir en Los Amos del Aire. Pues vamos a hablar de Band of Brothers. Venga. Que sé que tenéis ganas. Vamos con ella. Band of Brothers, que bueno, la serie la ha visto casi todo el mundo, ¿no? O mucha gente, y es la serie que sigue a la compañía Easy, ¿no?, de la división aerotransportada en la Segunda Guerra Mundial, desde el campo de entrenamiento, que esto también es habitual en algunas ficciones, ver cómo pasan ese periodo de prueba que muchos tenemos en mente por la chaqueta metálica, sí, claro, ¿no?, es que y todo esto, y aquí ya es muy duro, hasta en este caso el final de la Segunda Guerra Mundial. Contar sobre su desarrollo, que es una serie desarrollada principalmente por Tom Hanks y Eric Jendrensen, que es el que actúa de showrunner en este caso en la serie, que son los que se dedican a hacer la Biblia, el guión, ¿no?, más detallado. Y Steven Spielberg en este caso es el supervisor, digamos, final, ¿no?, de que da también el visto bueno y tal, pero el trabajo esencial sería ese. En este caso está basada en el libro de Stephen Ambrose, que también fue esencial para todo esto. Y esto lo voy a repetir varias veces, pero en ese momento, que esto se dice mucho, fue la serie más cara de la historia, que costó 125 millones, 12 millones y medio por episodio, que se notan además, ¿no?
Y además es una serie a la que no se le puede hacer mucha promoción porque 2 días después del estreno fue el 11S. Entonces HBO retiró toda la publicidad y demás porque, bueno, no procedía. No era momento. No procedía. Es una serie que, en fin, está en la mente de todo el mundo como una de las grandes de la historia. A nivel de crítica está ahí, y a nivel de premios, pues nominada a 20 Emmys, ganó 7, entre ellos principal miniserie, también ganó el Globo de Oro en principal miniserie. En fin, una serie multipremiada y en ese sentido muy adorada por la crítica y por el público. Pero bueno, vamos a empezar pues hablando de qué es lo que creéis vosotros que la hace tan especial, cuáles son los principales elementos. Amadeo. Bien, el punto de vista es interesante. Toma como referente a personajes que realmente participaron, aprovecha sus testimonios que aparecen al principio de cada episodio, y luego vemos el desarrollo de las historias desde diferentes puntos de vista. Normalmente en cada episodio hay un personaje que es el que da la perspectiva del relato. Los episodios son distintos entre sí. Sí. Creo que es un logro de la serie que no crea sensación de monotonía o de estar inmersos en un relato que avanza golpe a golpe, y hay un montón de valores. Todos ellos tienen que ver con la camaradería, con el sacrificio, con la lealtad, pero también con la toma de conciencia ante la guerra, ante la dignidad del enemigo, ante el sinsentido de la violencia, aunque esté en ese marco del conflicto bélico, y luego una representación visual extraordinaria. Yo recuerdo escenas, encuadres, momentos que se me han quedado marcados. Creo que la manera en la que se muestra tanto la guerra como las reacciones, ¿no? A veces sin palabras, muchas veces con el gesto, con la mirada que muestra un personaje. Recuerdo, por ejemplo, esa escena que están los soldados agotados de la compañía Easy oyendo cómo cantan unas monjas en un lugar de Bélgica donde toman un descanso después de haber pasado unos momentos muy duros en las Ardenas, y simplemente sin decir nada, con la música, pero los gestos recogidos de los soldados dicen mucho, o el relato que hace cuando reconstruye todo lo que, y tiene que contar en un informe lo que ha pasado ese día, y esa escena de uno de los protagonistas que recuerda al soldado alemán que le mira antes de que él le dispare. Creo que eso es puro cine. Me parece que es cine o por lenguaje audiovisual del mejor. Y estos son algunas de las cualidades, pero creo que podemos hablar de ellas tantas veces porque es una manera de contar la guerra que encierra poesía, yo lo diría así. Es decir, igual que Homero en la Ilíada construye poesía con una guerra, creo que aquí hay un sentido poético también, no solo de tributo, de homenaje y de una carga política que está al exaltar el papel de los soldados norteamericanos, y solo los soldados norteamericanos. No olvidemos que en Normandía, en las playas de Normandía, quedaron muchísimos canadienses, muchísimos británicos y otros que participaron en la guerra, por no hablar del frente ruso, ¿no? Que parece casi un agujero negro en el relato de la Segunda Guerra Mundial. Pero con todo eso, como decía Aurea, se salva, ¿no? Porque hay una gran cantidad de cualidades, tanto cinematográficas como humanas, en la historia que creo que subyugan a los espectadores. Y porque crea personajes, yo creo que complejos y completos, y no solo funcionales, que yo creo que en las otras series se nota un poco más que a veces son personajes funcionales, que tienen una función narrativa concreta, están ahí para eso. Que esto pues pasa muchas veces cuando una serie está bien escrita, eso no se nota, y aquí tienes la sensación de que es un personaje completo, que sigue su historia, aunque solo aparezca en determinados momentos y demás, ¿no? Yo creo que ahí uno de los grandes valores es ese, los personajes. Yo creo que ahí consigue que estés con ellos, y los hay imperfectos y más heroicos y menos, y más lo que decía antes, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, esa complejidad, porque esa complejidad es la realidad. Y yo creo que tenemos previsibles, claro, ¿no? Creo que eso en Los Amos del Aire pasa, que tú ya ves lo que va a pasar todo con esos personajes. Sí. Y de hecho lo estás esperando, y cuando pasa tenía guardado la esperanza de que no fuera así. Eso. Sí. A ver, luego es que tiene un reparto impresionante. Sí, o sea, quiero decir, y lo revisas pero en aquel hoy en momento día, el reparto ahora, bueno, claro. en aquel momento ninguno, bueno, había algunos que ya habían hecho cosas, pero no eran estrellas. Desde el punto de vista de David Schumacher, Schwimmer.
Ross. De Ross en Friends, claro. Efectivamente. Hacía un personaje tan complejo como este. Y tan sí, odioso. y tan odioso. Que Ross lo era, pero era de otra manera, era odioso. Pero de repente te encontrabas ahí con Ross, que todos adorábamos a Ross en esa época, en un personaje tan diferente, Sí. y ya era como un sopapo y que estaba muy bien. Pero luego es verdad que había un montón de rostros desconocidos que los miras hoy en día, Claro. y ves a Fassbender. ¿Cómo estoy? A Damian Lewis, el a Damian, protagonista, efectivamente. claro. A Andrew Andrew Scott, Scott. efectivamente. O sea, que A hoy en James día, McAvoy claro. aparece Sí. ahí un Jimmy momento. momentito. Fallon Jimmy Fallon. está haciendo Sí. Colin un Hanks, personaje, aparece un poco, Sí. el hijo de Tom Hanks, Sí. aparece... Bueno, aquí Hacia no el aparece final. ahí. Sí, Tom Todos. Hardy, o sea, quiero decir, realmente el reparto después de Hardy, tener sí. una Pero demuestra que carrera, acertaron en la claro, elección, claro, que no eran actores conocidos. Eso es. Yo no sé dónde irá a parar el reparto de Los Amos del Aire, pero yo creo que aquí quiero decir que demostraron acertaron, vaya, que dieron actores que luego han tenido un recorrido enorme en las series o en el Bueno, cine. estos que hemos dicho, muchos de ellos salen muy poco. Sí, no sí, son sí, pero los en ese más momento no eran protagonistas, pero conocidos, no. hacen un personaje pequeño, eran 2 o 3 episodios y ya, pero sí. Sí. A mí me gusta mucho de la serie, bueno, incidiendo un poco en lo que decía Amadeo, esta innovación que aquella es verdad, estamos hablando de 2001, era innovación narrativa del más alto nivel, que era esto de dedicarle capítulos a de repente desarrollar personajes. Eso es. Me gusta especialmente, yo creo que es mi favorito, el que está dedicado al médico, a Eugene. Y de repente te desarrolla ese personaje que hasta entonces ha ido apareciendo un poco por allí, pero no lo tienes muy controlado, y es fantástico, me parece maravilloso. Y esto lo hace varias veces, ¿no? En este capítulo además desarrolla 2 personajes, a este y a otro que no me acuerdo cómo se llama ahora, pero como que demuestra un liderazgo que está soterrado, que no es un liderazgo de galones, pero que es un liderazgo de personalidad y de ayudar a los demás, que también te lo Lipton. coloca. La Lipton, efectivamente, la Lipton. Que es el hermano de Mark Wahlberg, además, ¿no? Sí. Este personaje también es muy interesante. Y cómo hace esto, ¿no? Que ayuda un poco, en definitiva, a lo que decía Aurea, a desarrollar personajes, muchos personajes, y en definitiva que en una serie sobre un conflicto así te importen, porque claro, esto funciona mucho más si te importan ellos de verdad. Porque si no te importan, al final es espectacularidad y muertes que tampoco te mueven a ningún sitio. Pero en este caso los personajes te importan mucho, diría que mucho más que en las otras series. Yo creo que esto es fundamental. Es que has dicho una cosa que, claro, las series han cambiado tantos desde la fecha de esta serie ahora. Sí, 2001 hasta... Sí, que no nos percatamos de esto que acabas de decir, que esta idea de que de pronto un capítulo coge a un personaje y se va del conflicto central y te cuenta algo, ahora lo tenemos muy asumido como una forma narrativa en las series habitual, y cuando está bien hecha agradeces infinito y siempre añade a la serie, siempre suma. Sí. Pero es que esto no era nada habitual, eso es cierto. No pasaba. Es que ese momento era el momento en que las grandes series estaban como construyendo toda la narrativa que ahora se ha ido desarrollando y que ya la entendemos como algo normal en las series, pero no era nada normal, eso es verdad. Y entonces yo creo que eso tiene el valor que tiene por ser una serie excelente y bien hecha, pero además históricamente, digamos, el abrir caminos, ¿no? que en este momento nos parecen completamente normales, pero para nada, en ese momento no lo eran, y no hace nada de eso. O sea, hablando en términos culturales, no hace nada de ese tiempo. Esos 20 años son pocos, ¿no? Digamos, en términos como tales, ¿no? Y sin embargo es verdad que hacía eso. Y eso era esencial para el funcionamiento de la serie. Claro, es que era arriesgada por eso, por el volumen de lo que se está contando, por la magnitud, por todo, y encima arriesgaba narrativamente. Claro que esto es un... Sí, había un retrato, por ejemplo, que a mí me gustaba mucho, no recuerdo muy bien, y era el de todo lo que pasaba detrás de las trincheras, sobre todo los momentos en que no había batalla, ese momento que estaban como en tensión, pero también aburrimiento, que me gustaba mucho porque era como un poco mostrar como las entretelas, ¿no? de la guerra. O sea, los momentos de acción son súper poderosos, pero todos los otros momentos, esos de espera, es una de las cosas que a mí más me atrapaba de esta serie, que es porque eso se cuenta bastante menos. Lo que decías antes, en las películas igual no da tiempo, y en las series también hay un momento que están ahí con los sanitarios, que lo recuerdo, y están todo el capítulo estás pensando qué va a pasar. Pero es muy interesante lo que está pasando mientras sucede, antes de que lleguen esos momentos de conflicto, y creo que eso es una de las cosas que a mí, por ejemplo, más me llamaba la atención. Pero eso está atrapando sentidos, primero porque permite desarrollar a los personajes claro, fuera de lo que es estrictamente batalla, ¿no?
Y segundo, es que no sé, te involucra ahí esa sensación de amenaza que tú dices. Es muy importante que la sientas, ¿no? Entonces, claro, justamente en esos momentos en teoría de calma, pero que nunca es calma porque no sabes por dónde te va a venir, cómo te va a tocar actuar, qué vas a hacer. Entonces, claro, funciona muy bien. Yo creo que eso es una parte esencial para que sentirnos dentro de eso, porque además probablemente nos reconoceremos más en esos momentos de calma, que tenemos la inmensa suerte de no tener que ir a luchar a batallas reales, ¿no? Ni tener que ejercer eso. Entonces, yo creo que ahí eso es una de las cosas que mejor juega y que mejor te permite esa respiración de la serie, el estar ahí, el entender a los personajes y el estar con ellos. Es que sin esos momentos de calma tu implicación no es la misma, por mucho Totalmente. Que haya mucha adrenalina en los combates o mucha acción, ¿no? Y luego sobre esto que da entrada también a personajes femeninos que tienen importante. Unas apariciones muy breves pero toman cuerpo. Claro. Recuerdo varios de ellos, una señora alemana al final de la serie que en su mansión tiene que ver cómo entran casi como unas fuerzas de ocupación, unos tipos toscos que vienen sucios del frente y con muy mala opinión de los nazis. Recuerdo la enfermera que ayuda al sanitario en ese episodio memorable, ¿no? Que es para enmarcar. Otra chica que aparece en algunos episodios. Son momentos muy breves pero con mucho cuerpo y muy incisivos en poner a las mujeres en el relato. A pesar de que sea un grupo de hombres los protagonistas, creo que en eso tiene una mirada bastante rica, ¿no? Igual que algunos niños que salen en los episodios, ¿no? Como personajes totalmente secundarios. Gracias por decir eso, porque claro, una cuestión de siempre, claro, del género bélico que hablamos es que es eminentemente masculino por razones obvias, ¿no? Porque estás hablando de hombres que están en el combate y no había mujeres en ese combate. Y es verdad que cuando se han hecho en películas o series muchas veces la inclusión de los personajes femeninos es forzadísima, a ver, porque no queda más remedio, hay que ponerle la chica, ¿no? Como da igual la chica, ¿no? Con muy pocas características, digamos, como tal, y que normalmente ha de ser pues el objeto amoroso de alguien o algo así, ¿no? Y aquí sí, es verdad que hace eso, ¿no? Bueno, yo creo que en las tres lo hace, ¿no? Con mucho cuidado en que sean personajes también con entidad, que no se definan únicamente por la relación que mantienen con el soldado, con el hombre que está ahí, sino que tienen algo más, ¿no? Que está esto es importante porque requiere un esfuerzo hacer esto, que a menos que, claro, si tratas con la población civil o en la parte eso, enfermeras o las mujeres que estaban en determinados puestos técnicos, ¿no? Y demás, si no hay muy poca opción y normalmente son muy muy clichés todos los personajes femeninos en los relatos bélicos, mucho, porque me parece que no hay como imaginación para cómo las metes más allá de eso, de ser objeto amoroso y ya está. Y yo creo que eso es verdad, está muy bien porque es cierto eso, y es cierto en las tres series, yo creo, muy especialmente en esta, pero sí. Sí, a mí por destacar para finalizar también, podríamos hablar mucho de Band of Brothers, que se merece un podcast entero, pero bueno, me gusta mucho el tono que consigue la serie, porque es verdad que es una serie con un tono mucho más heroico de lo que vamos a ver en The Pacific, pero no tiene esto que decías tú de los Amos del Aire, ¿no? Sí. O sea, siempre está matizado, siempre están permanentemente los horrores de la guerra ahí apareciendo, ¿no? Los traumas de los personajes, ¿no? No hay esta cosa de convertir en un superhéroe a Winters, ¿no? Al personaje protagonista, a pesar de que es un personaje heroico en muchos aspectos, ¿no? Pero siempre se matiza y siempre está en ese juego, nunca llega a ese punto, ¿no? Que yo creo que vamos a hablar luego que le sucede a los Amos del Aire. No, y también el mostrar que la guerra pues puede sacar lo mejor, pero también lo peor, ¿no? Es decir, en un contexto así, entonces yo creo que la serie también hace esto, que hay personajes odiosos como el de Bisume, luego el otro que, no sé, que toman decisiones equivocadas, que saben, o crueles, entonces esto me parece esencial, es que no, la guerra puede sacar obviamente lo mejor, porque te puedes encontrar ahí, te toca el heroísmo o no, o lo que sea esa palabra, ¿no? Que es muy complicado de definir, pero también lo peor, que es un contexto como ha mostrado el cine, como ha mostrado la vida real, ¿no? Entonces yo creo que ahí está bien que eso aparezca. Es que yo creo que lo que adolece los Amos del Aire es justamente de eso, de que eso no está en ningún sitio.
Entonces son todos tan impolutos, ¿no? Y aquí no son impolutos y se equivocan y incluso sin malas intenciones, es decir, que se equivocan porque estás en un contexto donde, caramba, es que es lo más sencillo. Entonces yo creo que eso, pues que es lo que contribuye a que sea una gran serie, ¿no? Has hecho hay un panteón de héroes impolutos para nada, son seres humanos, cada uno que viene de donde viene y con sus características y cómo se enfrenta a las cosas y actúan de maneras muy distintas. A veces bien y a veces mal, a veces equivocado, a veces correcto. Entonces yo creo que eso es fundamental en la serie. Eso entronca también muy bien con la época más seriéfila de las series, ¿no? Desde ese principio de los 2000 donde el antihéroe fue el protagonista de muchas series, pues como Los Soprano, como Mad Men, The Wire, A 2 metros bajo tierra, y más tarde Breaking Bad, ¿no? Y esta serie también está plagada de antihéroes, o sea, y forma parte un poco de la educación que hemos tenido seriéfila de ver de otra manera a los protagonistas de las series y perdonarles sus errores, y sobre todo nos acercaba de alguna manera. Es más fácil acercarse seguramente al antihéroe que al héroe. Y esa evolución hacia personajes todavía más oscuros la vamos a ver, yo creo, en la siguiente serie de la que vamos a hablar, que es The Pacific. Pues The Pacific, pues es el argumento, pues seguiría a la primera división de infantería de marina en el Pacífico. Se centra sobre todo en la experiencia de 3 marines, Robert Leckie, Eugene Sledge y John Basileau. Y bueno, retrata varias batallas en este caso, ya he dicho alguna: Amadeo, Guadalcanal, Cabo Gloucester, Peleliu y Okinawa, por ejemplo, además de también un poquitito la participación de Basileau en Iwo Jima, que también aparece. Y bueno, producida de nuevo por Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman. Siempre digo este tercero que se le olvida mucho, pero son los 3 los que están en ello. Showrunner en este caso ejerce Bruce McKenna, que también fue guionista de Hermanos de Sangre. Veremos como también el showrunner de Los Amos del Aire también fue guionista de Hermanos de Sangre, es la cantera de la que sale todo. Y en este caso es interesante porque está basado en los libros de Robert Leckie y Eugene Sledge, 2 de los protagonistas de la serie sí que se rodó en Australia, que costó 200 millones y a que no adivináis qué, la convirtió en la serie más cara de la historia hasta ese momento. El leitmotiv que acompaña todo el rato a las series. Y bueno, en crítica fue bastante bien recibida, la verdad. Público más diverso, más un poco lo que hemos hablado hasta ahora, más con los ojos puestos en Band of Brothers, pues bueno, críticas mixtas al menos. Menos premios, también es verdad que se llevó el Emmy a la mejor miniserie, pero bueno, no digamos que se llevó menos premios y menos nominaciones en general, también no sorprendía tanto. Y bueno, lo primero que os pregunto es sobre eso, ¿no? Sobre la serie y sobre lo que es la diferencia quizá de Band of Brothers, ¿no? Que es lo más interesante. Pues yo esta que la vi no hace mucho porque no la había visto, entonces para este podcast sí que pues voy a verla, claro. A mí me gustó bastante, debo decir. Sí, creo que Band of Brothers está como otro nivel más alto, pero me gustó, lo he dicho antes, la crudeza esta, la agradecí, porque sea crudeza, pero creo que estaba bien porque lo mostraba bastante bien, o sea, unos desafíos, ¿no?, que están ahí. Y en general sí, creo que los personajes son tal vez algunos menos interesantes, incluso algún protagonista, que los de Band of Brothers, y tal vez algunos actores no tiene esa unidad, ¿no? Yo creo que están muy bien dirigidos en Band of Brothers, probablemente, porque hablamos siempre de la dirección como técnica o estética, pero la dirección de actores es esencial. Entonces yo creo que hay un gran trabajo de dirección de actores en Band of Brothers, teniendo en cuenta que luego sabemos las carreras de algunos y son actores con mucha personalidad, es decir, que sin embargo consigue que todos funcionen, ¿no?, que todos vibren en la misma. Yo creo que aquí hay como diferencias notables, ¿no?, sí, entre calidad de actuación. Se nota un poco, no sé. Yo creo en el propio guión, ¿no? Sí. O sea, yo creo que eso es un trabajo ya previo. O sea, quiero decir, aquí hay una decisión de centrarse más en algunos personajes
y es verdad. Y no particularmente atractivos algunos de ellos. Eso es. Y incluso te podría decir que algunos de los que son menores te quedas con ganas de saber más de ellos, o por lo menos cierta lógica en sus actuaciones. Pero yo creo que el problema o esta característica, aparte de guión, hay una decisión narrativa de centrarse en unos personajes protagonistas que no sean un equipo tan coral, ¿no?, como el de Band of Brothers. Sí, yo creo que sí. Sí, esto me parece que explica bastante lo que decía Miquel, esos desequilibrios que hay en The Pacific. Por una parte, 2 libros de memorias escritos por 2 personajes distintos. Uno es Eugene Sledge, el famoso martillo pilón de la serie, el hombre que es terrible con el mortero, interpretado por un actor que no termina de dar el tipo, desde mi punto de vista, quizá porque desde Parque Jurásico lleva un lastre que no se ha podido quitar a pesar de los años que va cumpliendo. Es verdad. Es un comentario al margen. Y luego el otro personaje, Robert Leakey, que es un narrador de más tino, porque fue un hombre que tuvo una carrera literaria, era periodista, y creo que a sus memorias del casco como almohada pues les da bastante garra. Y luego el tercer personaje, que es John Basilone, que ese sí que es un héroe de una pieza, o lo más parecido a lo que se considera en el argot militar un héroe. Es decir, había sido un héroe en la campaña de Guadalcanal. La heroicidad está contada de una manera no muy hábil, me parece, no muy brillante en comparación con escenas de Band of Brothers. Exacto. Y luego su historia, que tiene ese trasfondo de convertirse en un reclamo para los bonos de guerra en los Estados Unidos, y luego cuando vuelve al combate pues cae en las primeras refriegas de Iwo Jima. Es realmente una historia muy desgraciada, pero creo que no está bien insertada con las otras 2. Y no acaba de arrastrarte, ¿no? Además aparece al principio, luego al final, no está bien ensamblado el conjunto. Entonces, para mí los momentos más altos de la serie son los más crudos de lucha en las islas, en las campañas de las Islas Salomón. Empieza fuerte la serie, sobre todo. Sí. Y luego también algunos momentos de intimidad y de recogimiento que están más asociados al personaje de Leakey, tanto los estragos del trauma, ¿no?, que supone para él la guerra, como su vida anterior. Creo que ese personaje está mejor definido y mejor interpretado también. Sí, totalmente. Yo creo que es el mejor, sin duda. Sobre todo Basilou, la pena es porque yo tienes en la cabeza cuando, ahora en la revisitación que hice, Bandera de nuestros padres, y un poco cómo habla de la utilización que se puede hacer de esos héroes de guerra, ¿no? Eso es mucho más interesante, ese discurso, del que hay aquí, ¿no? Que se queda un poco, como dices tú, se queda un poco en tierra de nadie. A mí lo que me gusta de la serie, aparte un poco el tono, ¿no?, que viéndolas sobre todo con distancia, sin querer compararlas, ese tono más crudo, con personajes como Leakey más cínicos, que no los hay en Bandera de nuestros padres, e incluso personajes directamente detestables como el que interpreta Rami Malek, que es Nafu, que eso no está en Bandera de nuestros padres, ese tipo de personaje que directamente es casi un psicópata, o sea, que está... O sea, ese extremo... Me parece que habla también un poco de la evolución de las series, de hasta dónde se han llegado los personajes que se están contando y cómo esto se incorpora aquí, ¿no? Ya hay directamente personajes negativos, ¿no?, en la serie. Me gusta un poco esa crudeza, ¿no? Que está en lo que muestra, pero también como en el tono. El tono es más crudo incluso de la serie, ¿no? Yo no sé si tiene que ver con que, no sé si está de acuerdo Amadeo, ¿no?, que muchos de los relatos bélicos en películas o series ambientados en el sudeste, en el Pacífico y tal, siempre son más crudos, ¿no? Pero igual que la infantería es más cruda, creo, porque digamos hay la batalla cuerpo a cuerpo y es como algo muy nuevo, así que pasa por el cuerpo, no solo la batalla, sino todo, ¿no? Y creo que hasta cierto punto se contamina de algún modo de la estética de los relatos sobre Vietnam, de la guerra de Vietnam. Yo creo que esa crudeza en parte, o ese tipo de personajes psicópatas que hay, yo creo que asocias mucho a los relatos sobre la guerra de Vietnam, que es un paisaje parecido, ¿no? En el imaginario del espectador, digo, es parecido el espacio, bueno, están lejos evidentemente en la realidad, pero para nosotros son como está esa hostilidad de un sitio muy lejano, de lo que te rodea, de no saber manejarte en esa jungla. Es un y poco... que eso tal tiene pues personajes así como más psicopáticos o que tienen esto,
que no es tan habitual ver. Yo creo que no sé hasta qué punto no es que se contamine, sino que forma parte de nuestro imaginario, tanto como espectadores como entiendo que como para los que escriben las series, de algún modo, porque había momentos que me recordaba como ciertos relatos ambientados en Vietnam, que siempre se juega con esta idea de el paisaje te puede, ¿no? La selva te devora y tú ahí te conviertes casi en un animal y sacas lo peor de ti, ¿no? Yo creo que tiene algo de eso, ¿no? De un cierto relato contaminado ahí por la memoria que en Estados Unidos, claro, es brutal la memoria que hay sobre Vietnam en ese respecto. Sí, no se me había ocurrido viéndola, pero creo que tienes razón. Y sí que es verdad que el Frente del Pacífico fue un teatro de operaciones enorme y terriblemente cruel en todos los sentidos. Primero porque las tropas se encontraban en este medio hostil, desde luego fuera de casa, muy lejos de casa, pero en un ambiente que no controlaban y que les superaba. Y en segundo lugar por la resistencia tremenda del ejército japonés, es decir, la moral de guerra, esta moral del bushido de las tropas japonesas hacía que cada palmo de tierra supusiera un derramamiento de sangre de los dos bandos terrible. Esto creo que sí que está presente en la representación del Frente del Pacífico y es una de las cualidades. Y luego algunas escenas, por ejemplo el desembarco en Guadalcanal, creo que es muy potente, realmente muy, muy potente. Cuando es una batalla que es una de las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial, aparece también en La delgada línea roja de Terrence Malick, pero aparece de una manera muy, muy diluida, muy diferente a como se muestra en The Pacific. Y creo que al final hay un subtexto por debajo de esta manera de contar la guerra del Pacífico, y es que Enola Gay tenía que descargar su bomba. Ya, es decir, evidentemente. Y creo que esto es lo que debemos impugnar. Es decir, moralmente no es aceptable que aunque esa guerra fuera tan terrible, tan cruel, costara tantas vidas, eso dé pie a que admitamos algo que es inaceptable para la humanidad. Muy cierto eso, sí, eso es verdad. No lo había pensado, pero es verdad que yo creo que toda sí, como que justifica de algún modo, mira, ¿no? El que hay que encontrar el arma definitiva para acabar con esto, sí. Pues es un subtexto que están todas así. Pero bueno, que en general yo creo que estamos viendo como bastantes cosas negativas de la serie, pero la serie está muy bien. No, la serie está muy bien. A mí me parece una serie excelente. Y digo que la vi hace poco porque no la había visto. Y es muy potente, está muy mucho. bien. Y el inicio es brutal, así como el inicio de Los Amos del Aire es como que le tarda en arrancar lo suyo. Te metes enseguida ¿no? Y quieres saber más, y luego, a mí me gusta. Y luego tiene un detalle final que no tiene Band of Brothers, que acaba casi con el epílogo con ellos dos, con Winters y su compañero, hablando un poco qué vas a hacer y demás. Y aquí no, aquí en la vuelta ya se anticipan los problemas del veterano de guerra que va a acabar muy mal, ¿no? Que va a tener muchos problemas de mucho tipo, ¿no? Yo vuelvo al tema de las propias series y lo que esto significó en el mundo de las series. Cuando llega esta serie estamos educadísimos ya en los relatos y estamos preparados para ver una serie de esta crudeza que habéis señalado vosotros, sí, que seguramente no hubiese sido posible en otro tiempo. Y yo creo que eso es algo que Spielberg lo tiene clarísimo, y la propia HBO, ¿no? O sea, quiero decir, emitir una serie tan cruda en otros tiempos, yo creo que no lo hubiésemos admitido. Y entonces ahí estábamos, ya éramos súper educados en las series y que podemos encontrar, en lo que nos podemos encontrar en la pantalla, que no nos lo podíamos encontrar en el momento, y fue arriesgada desde luego Band of Brothers, pero aquí es como un paso adelante, porque en ese momento ya estábamos acostumbrados a ese tipo de relatos. Sí, otra cosa que yo encuentro que le falta de Pacific, que me gusta mucho, quiero declarar. ¿Tú haces poli malo o yo hago de poli bueno? Que me gusta, pero una cosa que he hecho en falta en The Pacific respecto a Band of Brothers es las consecuencias en la población que son víctimas de la guerra. Esto aflora en Band of Brothers. O sea, vemos hasta los alemanes. Recuerdo esa escena también memorable de unos alemanes tocando un cuarteto de Mozart en medio de las ruinas, y Nixon es el que desde un punto elevado reconoce que es Mozart y no Beethoven, en fin, esa confusión. Y luego vemos a la gente caminando entre las ruinas, vemos a la población que colabora o no colabora con la resistencia o con el ejército que avanza.
En The Pacific eso está prácticamente ausente, salvo en el episodio que tienen el permiso creo que es en Melbourne. Sí, en Melbourne. Salvo eso, que es además la retaguardia, no vemos esas islas, tenían habitantes, había población autóctona que sufría gravemente la guerra, y eso está casi por completo ausente. Yo creo que tiene que ver con que no son occidentales, fíjate. Sí, yo pensaba creo que tiene que ver con eso. Sí. Que tú con un australiano, con un parisino o con un francés puro, te sí. identificas Te puedes rápidamente, identificar. pero muy difícilmente con la población oriental allí, la que tocara, la isla que fuera. Yo creo que hay una visión blanca y claramente no. Yo creo ahí que se ha dado en general, porque rara vez se encuentra eso en películas ambientadas, ¿no?, de guerra ambientadas en el Pacífico. Rara vez encuentras los efectos en la población civil. La población civil es como indistinguible, ¿no? Yo creo que hay una mirada racista claramente que, en fin, que se nota, que en Europa no puedes aplicar, o os encantaría mucho, digamos, y ahí como que son parte del decorado. Yo creo que tiene que ver con eso. Muy bien, pues vamos a hablar ahora de Los Amos del Aire. En las primeras semanas de 1945 acercábamos al Tercer Reich por todos los frentes. Por el oeste los aliados entraban en Alemania. Por el este los rusos se aproximaban al río Oder. Y la octava Fuerza Aérea dominaba los cielos sin oposición. Éramos los amos del aire. Bueno, pues Masters of Air cuenta la historia del grupo de bombardeo 100, el maldito grupo además de la octava Fuerza Aérea, bueno, es el estreno de serie más visto de la historia de Apple, pese a lo que nos pueda parecer, es verdad que es una época en la que ser lo más visto tampoco... Apple lo veía muy poca gente, lo ve exactamente. Efectivamente. Un saludo a Apple. Y bueno, vamos a hablar ahora un poco de lo que nos ha parecido. Es verdad que ya hemos comentado que nos parece muchas cosas que no están a la altura de las otras dos, pero bueno, no deja de ser una serie muy espectacular. Sobre todo en este caso no es la serie más cara de la historia hasta su momento, porque ahí está Amazon, ¿no?, haciendo barbaridades, ¿no? Pero, en todos los sentidos. Pero bueno, Es más cara que las anteriores, pero es ¿no? una serie carísima, sí. Sí, creo que yo había leído 250-300 millones, o sea, quiero decir, y por lo que has dicho antes, yo creo que es más cara incluso que las anteriores. Sí. Lo cual tiene sentido porque recrear los bombarderos, pues supongo que no debe ser sencillo. A ver, bueno, ¿qué os ha parecido la serie? A mí me ha parecido, sobre todo, aparte de otras cuestiones que habéis comentado, confusa. Sí. Sobre todo confusa, me parece difícil, sobre todo en los primeros episodios, ¿no? Me parece muy confusa, sobre todo porque enseguida nos vamos a lo que les apetece, a lo que les interesa, que son las batallas aéreas. Yo creo que además, esto ya es una opinión personal basada en muy poco, pero me da la sensación de como que esta serie es la que ellos querían hacer desde el principio. O sea, que lo que le gusta como a Amadeo son los aviones. y que, porque además comentaba Spielberg que su padre había volado en un avión de... No recuerdo cuál era, era un B-15, sí, igual también era como estos. Y que le decía, después de ver Band of Brothers, que ahí estaba vivo su padre, para esta no, pero para las dos primeras estaba, se ve que cada vez cuando hizo Band of Brothers, su padre decía, muy bien, está genial, hijo, pero ¿cuándo haces una de los aviones? Cuando hizo The Pacific, se ve que estupendo, hijo, pero ¿cuándo haces una de los aviones? Entonces, tengo la sensación como que ellos querían hacer esta serie, y que esta es una serie que se ha hecho cuando se ha podido hacer, o sea, cuando la tecnología de alguna manera y cuando una producción podía alcanzar estos niveles porque realmente la serie es espectacular, espectacular, los aviones, la reproducción de los aviones son, a nivel de efectos visuales, es una serie yo creo que impresionante. Le faltan efectivamente otras cosas, ¿no? Pues es otro ejemplo lo hemos dicho muchas veces en el podcast, que tienes la parte del espectáculo, pero sin los personajes pues tienes un problema. Yo creo que aquí tiene un problema de personajes importante, porque no son muy atractivos al principio, sobre todo. Luego ya tiene un cierto recorrido, o la aparición de Rosenthal, que yo creo que es
te anima mucho la cosa y como personaje funciona muy bien. Creo que el actor funciona muy bien. Creo que la pareja protagonista no, lo siento, sobre todo especialmente el que hizo de Elvis, que se me olvidó cómo se llama este hombre. Butler. Gracias. No acaban, son arrogantes, no te interesan nada. Yo reconozco que al principio me aburrí muchísimo, o sea, a margen ya sin comparar, ¿vale? Porque ahí no había visto el Pacific. No, luego tiene alguna cosa buena. Es que estaba siendo así como muy comedida. Bueno, pero me había gustado porque de Pacific me gustó y lo otro mucho. No te reconocía. Este podcast no nos lo va a patrocinar AP, ¿no? No. Vale. No, o sea, al principio reconozco me aburrí muchísimo, primero porque me hacen súper repetitivos los capítulos, todo el rato es un poco lo mismo, tal, pasa esto, no sé qué, a la batalla aérea, que salen 15 y vuelven 4 y cual tal. La confusión que tú decías, que es dificilísimo seguir la batalla aérea. No sé qué está pasando, más allá de que hay una batalla y que ahí parece que caen y el motor no va y todas estas cosas, es como que no sé qué está pasando aquí, no sé quién está en peligro, no sé por quién tengo que sufrir. Pero segundo, porque además no les identifico, Miquel, no te rías, que es verdad. No, que me siento súper identificado. Claro, entre las gafas. Me alegra que seas capaz de reconocerlo, porque yo mismo decía, pero ¿de quién es el otro avión que está viniendo? O sea, ¿qué está pasando? Y a veces decía, que no. Claro, y decían, fulano tiene no sé quién detrás de quién es fulano. Claro, era como... Porque además encima, fuera coñas, ¿qué tienes? Que claro, con las gafas, no les ves la cara, con lo cual... Todavía no sé identificar las voces y no sabía quién era quién. Es que el problema yo creo que aquí, o sea, entra muy rápido en el combate, en el combate aéreo, que os interesa. No conoces a los personajes y es verdad que aquí decían, por ejemplo, en Tom Hanks decía de Band of Brothers que una de las libertades que se había tomado y que Winters cuando lo vio le riñó un poco, le dijo, esto no era así, era que que ellos se quitaban el casco, se quitaban, o sea, para identificar a los personajes, ¿no? Que una licencia de Hollywood de alguna manera. En este caso no se puede hacer, porque no puedes, si les quitas las máscaras y todo eso ya es totalmente irreal, ¿no? Entonces, ese hecho de estar enseguida en las batallas, de haber conocido muy brevemente a los personajes y de no saber quién es cada uno, pues no sabes qué está pasando, no sabes quién está en problemas, por lo que decía antes de la otra, no te identificas con ellos, con lo cual no hay un sentido de urgencia, de preocupación por un personaje. Entonces, esos primeros capítulos, que luego yo creo que sí que hay, luego que sí que hay un desarrollo de personajes y un apego hacia ellos, pero al principio es confuso y realmente te importa poco, o sea, más allá de deslumbrarte o de ver hasta qué punto está bien realizada o bien detallada esa batalla, que entiendo que Amadeo estará diciendo aquí en Munster, mira que... pero tiene ese problema, yo creo, vamos. Sí, que los dos personajes protagonistas en origen, luego ya vamos mejorando, insisto, me parece muy poco atractivos, son como muy clichés, son como de dibujo, no sé cómo explicar, no... Y son repetitivos. Sí, no tienen... Llega un momento en que el desarrollo de ellos se estanca. Sí. Entonces sigues viendo los mismos personajes y como que el cuerpo te pide más. Pero que ya desde el principio son un poco así, son como de una pieza, están tratados de un brochazo. Claro, tú esperas que en algún momento eso vaya a romperse y vayan a ir a más y no va. Y no pasa, efectivamente. Entonces, no sé, el narrador también te cuesta al principio identificarlo mucho. Igual eso no está mal, al principio no identificaba quién hablaba hasta que dirá que es el narrador, ¿no? Y cosas así, yo creo que al principio le cuesta muchísimo arrancar. Le cuesta, más allá de que esté bien hecha, que sí, obviamente, pero es lo mínimo que le pido a Spielberg. O sea, esto, las cosas como son. Espectacularidad pero está muy bien hecha. No, está muy bien hecha. Esto no digo, o sea, mucho menos. A mí me pasaba un poco lo que decíais vosotros al principio, de que me resultaba confusa y aburrida, pero visualmente muy atractiva. Y era como que entraba, o sea, quiero decir, esa parte se la compraba y yo seguía avanzando porque me resultaba tristemente entretenida, pero es que quiero decir, me lo parecía. Pero coincido con vosotros. El cielo creo que es un campo de batalla más complicado que la propia mucho tierra. Más difícil de rodar y de distinguir dónde estás y dónde vienen las amenazas. Creo que es mucho más fácil dibujarlas en tierra que en el cielo, y ese es uno de los problemas. Y creo que es verdad que la serie luego mejora, que el escenario del campo de prisioneros es un escenario más sencillo para que se desarrollen algunas acciones y conozcamos mejor a los personajes que el propio cielo. Pero el cielo te da esa cosa espectacular que no tenía en las anteriores. O sea, quiero decir que es que en esta visualmente tú entras a ver ese espectáculo, ¿no? Sí, yo creo que hay un diagnóstico de carencias de guión bastante acusadas en la serie. Algunos de los problemas se podrían haber resuelto contando la historia de otra manera, desde otros ángulos. Y luego en la dimensión espectacular,
y también confusa, reconozcámoslo, de las batallas aéreas, hay aciertos y hay faltas también. Hay aciertos en cuanto a aprovechar esa visión de unos aviones que son de gran envergadura, son cuatrimotores, los B-17F y G, que son los que formaron la 8ª Fuerza Aérea, que además llevaban una tripulación de 10 personas que iban embutidas en un fuselaje muy incómodo y donde tenían que compaginar su labor de navegante con ponerse en las ametralladoras cuando entraban en combate. Esas fortalezas volantes que tenían que navegar con los medios que entonces había, y el papel del navegante está destacado, con una mecánica que podía fallar, y también se rindió un homenaje a los mecánicos. Cuando se les ve en formación, yo creo que es una imagen sobrecogedora y muy lograda como espectáculo en el cine. Yo la veía no en un monitor grande, sino en la pantalla de mi ordenador, y la verdad es que luce como una visión de la guerra muy conseguida. Ahora, cuando se entra en combate con esos enjambres de cazas alemanes, recordemos que durante mucho tiempo, durante los primeros meses y el primer año de esas operaciones, los bombardeos no llevaban escolta de cazas, con lo cual cuando entraban en combate con los cazas alemanes, que además eran cazas de primera línea, los 109 y los Focke-Wulf Fv-190 eran de los mejores aviones que volaban entonces en la Segunda Guerra Mundial, pasaban muchos apuros, estaban expuestos a los estragos que causaban las fuerzas aéreas alemanas sobre ellos, y de ahí el gran número de caídas. Es decir, creo que las posibilidades de volver eran 1 de cada 5 las estadísticas que tenían las fuerzas aéreas, con lo cual las bajas eran enormes. Ahí está, yo creo que todo lo bueno y lo que le falta a la serie, ¿no? Que la historia se hubiera contado de otra manera, con unos personajes más ricos y con un poco más de línea de desarrollo, sobre todo en los primeros episodios. Yo es que no sé, creo que con los personajes, sobre todo los principales, se conforma con un cierto cliché. Claro, a ver, el aviador yo creo que tiene un componente que los otros soldados que hemos visto en las 2 series anteriores, ¿no? Hay un componente como mítico en la figura del aviador, de sí misma, ¿no? Que la hay, y como atractivo, ¿no? Ya de por sí eso es la cazadora, tal. Hay algo, se ha creado toda una mística en torno a los aviadores, a los pilotos, ¿no? de guerra. Yo creo que eso, yo creo que la serie juega esto desde el principio, de nos tienen que atrapar ahí, son esbeltos, guapos, tal, ¿no? Van con sus cazados, sus chupas, sus tal, ¿no? Y no funciona, porque como que lo han fiado todo un poco a esta especie de erótica del aviador, que ha de funcionar para el espectador, ¿no? Porque es un personaje en sí mismo mítico. No sé, el ser aviador es como ser, ¿no? No es lo mismo que ser soldado de infantería. Cualquiera puede ser soldado de infantería, pero sí, aviador no. Pero seríamos de infantería, pero aviador no, ¿vale? Entonces, digamos que hay una parte ahí que yo creo que lo fía un poco a esto al principio y no le funciona. No funciona eso, porque cuando toca sentir empatía o entender qué les pasa, pues no estás en eso, porque obviamente hay una dificultad enorme a la hora de rodar esas escenas, porque no es lo mismo, ahí no hay cuerpo a cuerpo estrictamente hablando, entonces es otra historia, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, la figura del navegante, cosa con la que yo no contaba en absoluto, y la importancia que le dan. Me gustó muchísimo entender el papel central que juegan, y me gustó mucho, porque esa figura no aparece casi nunca en las películas. Yo no recuerdo haberla visto, o no así, hay alguien que está ahí diciendo para allá, pero no tiene cargo, no existe como personaje. Eso me gustó mucho, pero ya digo, eso me costaba. Luego creo que la serie ya va como que, en fin, ya cuando has entrado, pues ya estás bien y vas ahí, ya no es tan problemático. Creo que en el 3er capítulo ya creo que ya no hay batalla aérea, casi que lo agradezco, ya vuelve en el 4º o algo así, y dices, vale, bien, no me hagas este mismo esquema repetitivo, mecánico, todo el rato del mismo esquema que cada capítulo como tal, y eso también está bien. A mí me pasaba que me recordaba mucho, he citado antes Sierra de Teruel, que es una película de 1938, obviamente lejísimos y en las antípodas en términos técnicos, pero pasa en una gran parte en un avión de las mismas características. Y allí, sin efectos especiales, pues está hecha con 4 duros como se puede, espectacularmente rodada, os lo digo en serio, porque te asombra verla. Consigue una emoción que de ninguna manera conseguía esta. Es que me recordaba todo el rato, la tenía muy reciente, y me recordaba las escenas de batalla, y decía yo, ahí te sientes absolutamente emocionado. Se toma sus licencias, como les vemos la cara en determinados momentos y tal, pero ahí me emocionaba lo que ahí sucedía, y aquí era como que, en fin, pues mira, uno menos, han puestos 3, vaya. Te da la medida, la dimensión de las pérdidas que tú decías, Amadeo, de
las enormes pérdidas que hubo de gente, ¿no? Porque es muy, muy arriesgado. Esto creo que la serie sí lo consigue. O sea, esta idea del heroísmo que hablábamos antes, ¿no? Que está un poco en la fase de las series, el dar las gracias, ¿no? Sí. El agradecer. Yo creo que eso sí que lo consigue porque te da la medida que yo tampoco no te planteas si no conoces eso bien y dices, caramba, qué barbaridad es esto, ¿no? Que salgan 15 y vuelvan 3 de estos aviones, la pérdida humana que eso supone. Entonces esto sí que yo creo que lo consigue, ¿no? Lo difícil que es sobrevivir ahí por mucho que seas un piloto muy experto, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que consigue transmitirlo. Al final en la serie sí que hay una sensación de cuántas vidas, ¿no? Aquí que no me lo había planteado, ¿no? Un poco, yo creo que eso sí que lo consigue. Voy a contar que no he contado nada antes, que la serie, que en esta ocasión son 9 episodios, está creada por John Shivan y fundamentalmente por John Orloff, que es el showrunner de la serie, guionista de 2 capítulos de Band of Brothers. En esta ocasión está basado en el libro de Donald L. Miller, productores los de siempre. y bueno, que es una serie, eso decía John Orloff, que es una serie eso que han podido hacer cuando la tecnología se lo ha permitido, y que hay muy pocas series sobre aviación y especial sobre la campaña de bombardeos, menos aún, ¿no? Desarrolla la serie, como sucede en ocasiones anteriores, Orloff junto a Tom Hanks hacen esta Biblia, ¿no? Y el tío estuvo 10 años trabajando en este guión. Y sobre lo que decías, Aurea, del personaje de Crosby, del navegante, muy interesante porque el encargo de Spielberg y Hanks era tratar la historia de los 2 Bucks, de Buck y Bucky, ¿no? Que eran muy conocidas, ¿no? Y luego la de Rosenthal. Y él encontró a este personaje rebuscando, investigando en esos 10 años de investigación, y le pareció una idea muy buena a utilizar a este personaje como transición entre estos 2 periodos, que ellos coinciden muy poco, Rosenthal y los Bucks en realidad, y entonces él lo utiliza a este personaje como transición entre digamos, las historias de los 2, y cuando llegan estos 2 de grupos, digamos, diferentes, ¿no? de ellos. Yo creo que es un personaje interesante, aunque también a veces se pierde un poco en una especie de tierra de nadie, también me da la sensación. Es que creo que desaparece un poco de manera no del todo coherente, ¿no? Hay capítulos que están muy presentes, hay otros que no, en teoría es el narrador. Es que es un narrador poco convencional, o sea, de repente lo utilizan como narrador un poco por esta idea que te he dicho de ser el enlace, de ser el que está todo el tiempo, pero es un narrador un poco extraño, ¿no? También. Sí, a ver, eso ya me da un poco igual lo que obedezca a la lógica del narrador o no, porque bien te cuenta cosas en las que no está presente. Claro. Esto ya da igual, es un tópico de infinidad de películas y series, ya es un recurso. Pero no, es que el personaje aparece, desaparece, es como que no acaba de tener cierta coherencia, que no acabas de situarlo, luego le da mucho más recorrido con la relación con esta mujer, tal, y no sé qué, sí. y ya aparece el personaje más enjundia. No sé, yo creo que no, yo creo que siento porque estuvo 10 años con el guión, pero igual no le acabo de encajar. Yo creo que no, que funciona a ratos muy bien, y hay cosas muy chulas, y creo que el personaje es muy atractivo, o sea, en sí mismo sí que lo es. Esta idea del navegante que no, y la enorme responsabilidad que tiene, que tú eres consciente, ¿no? Cuando lo nombran jefe y está ahí, como el personaje va creciendo de ser el tipo que vomita nada más entrar. Por cierto, ¿cuánto vomita en esta serie? Sí. Por favor. Bueno, como para no, una cosa, pero al principio era como ya está bien. Y luego ves cómo va creciendo, ¿no? Y cómo va adquiriendo esa confianza y acaba comportándose como un jefe, y eso está bien, pero al principio cuesta esta serie. Bueno, hay que decir que la serie estaba planeada para la HBO, pero la HBO, como no está en ese proyecto de autodestruirse, pues eso es importante. Finalmente la rechazó. Claro, decías antes que este podcast no nos lo iba a patrocinar Apple, pero HBO tampoco. Buena, no, perdona, es que esto nos da cuenta de cómo Apple se ha convertido en la nueva HBO, que HBO ni siquiera existe en estos momentos. Recuerdo que antes cerrado ese nombre y ahora se llama Max. El lugar natural de esta serie hubiese sido esa antigua HBO que ya no existe y que ha heredado Apple, con todos los proyectos de ficción interesantísimos y súper bien producidos, que la pena que tiene es que no logran la difusión que muchos de ellos se merecen, incluido este, porque todavía Apple no tiene esa capacidad de entrar en la conversación social, ni sobre todo entrar en las casas para que la gente lo pague, que encima no es una plataforma barata. Pero vamos, esto confirma que Apple es la nueva HBO, porque esta serie debería haberla producido Max.
Sí, decía Orlov algunas cosas interesantes sobre la serie. Por ejemplo, contaba por lo que decía Mikel al principio, acertabas ahí bastante. Decía que una dificultad principal era que en este caso los protagonistas principales no estaban vivos cuando rodaban la serie, y que eso, bueno, era una cierta dificultad también para que no habían tenido las anteriores. No creo que sea ese el motivo. A ver, puede haber influido en el guionista, en el showrunner, el no haberlos podido conocer y tal, pero no debería ser. Tú puedes construir un personaje complejo, interesante, sin necesidad de tener ningún referente. Yo creo que eso no justifica que los personajes sean endebles. Hay una exploración menor, efectivamente, y una intención menor, o les ha salido así. Sí. Son más homogéneos. En general, los personajes se parecen demasiado entre sí, pero incluso físicamente. Es que yo creo que hay un problema. Creo que hay un problema de casting también. O sea, me parece como que los... Sí. A mí, de verdad... Amadio asiente. Hay un canon de belleza entre ellos, sí, o sea, que me parece muy similar, son muy homogéneos. O sea, quitando igual el personaje del actor, que ahora no voy a recordar su nombre, el de Salzburg, todos los demás me resultan muy parecidos. Y creo que eso es uno de los problemas. Creo que en origen, en el guión, están escritos de una manera... Lo que le ocurre a uno le podría suceder al otro, y cómo reacciona uno podría reaccionar el otro, o sea, indistintamente. Y físicamente creo que debería haber una búsqueda diversidad. Sí, totalmente. Sí, yo creo que aquí, al haber sido el punto de partida un libro de historia escrito por un historiador profesional como es Donald L. Miller, que había escrito una historia de la Segunda Guerra Mundial y luego escribe dedicado a la 8ª Fuerza Aérea, el material que ofrece de base es de otro tipo, distinto a los anteriores. Si, por otro lado, el mismo creador reconoce que ha echado en falta el contacto directo, el testimonio en primera persona de quienes vivieron estos acontecimientos y los protagonizaron, ahí hay parte de la explicación, pero es verdad que un buen guión puede subsanar estas carencias. Yo, de hecho, a veces, cuando veía los episodios, pues recordaba la película Memphis Belle, que cuenta la historia de uno de estos, el más famoso de todas las fortalezas volantes por el número de misiones que cumplió, y que es una película de guerra bastante funcional, y luego que William Wyler se embarcó en una fortaleza volante y rodó unos documentales de estos de propaganda, y que en esos mismos aparatos volaban tipos como Claire Gable y James Stewart, que por cierto quedó traumatizado del recuerdo de los bombardeos. Fue algo que le persiguió toda su vida, no para bien. Quizá hay testimonios a los que se podía haber acudido. No puedes entrevistar a los supervivientes, pero sí leer entrevistas y documentación para llevar a cabo una reconstrucción un poco más imaginativa, con un poco más de relieve en los personajes, que esto me parece que nos falta, aunque nos deslumbra el espectáculo visual de los aviones volando y las operaciones de bombardeo. Sí, pero necesitamos otros personajes. Sí, es que además, como es verdad que la estructura es diferente a las anteriores, incluso de Pacific, aunque Mikel decía que era en Bath Brothers, de Pacific también es coral, aunque no tanto, pero también es más coral. Aquí es verdad que se centra en 4 personajes y les sigue, entonces depende todavía más de que esos personajes estén bien trabajados. Y yo diría que a mí me interesa especialmente, o sea, Rosenthal a mí me parece un muy buen personaje y está mejor actuado, y Crosby también me parece, aunque con lo que decía, más personaje, pero es que yo creo que el problema igual radica, no sé si estáis de acuerdo, más en los protagonistas, en Bucky. Sí, los Buckys. Totalmente. Los Buckys que son como muy, es verdad que es un poco Top Gun, ¿no? Sí, totalmente. Y muy héroe de los 40, 50. Ahí hay una romantización también en torno a ellos. Lo de la figura la había cogido eso. Sí. Peligrosa. Sí. Y no funciona, y que sean tan parecidos. Sí. Además, en teoría empiezan a crear un misterio en torno a Buck, que sí, que el tipo no bebe, que el tipo no tal, que no... Pero eso luego se queda en nada. Efectivamente, que tú esperas, bueno, igual el tipo tiene aquí un background ahí que no sabemos, pero no se desarrolla nada, no sirve para nada. Ahí, sin pretender enmendar la plana a nadie, ¿no? Pero yo creo que podría haber servido un episodio más en el que se viera su instrucción. Pensemos que estos pilotos eran muy jóvenes. Sí. A diferencia de sus adversarios, los alemanes llevaban 3-4 años de guerra y eran expertos pilotos de caza con buenos aparatos de combate. Los americanos tenían de su parte un buen avión, como era la Fortaleza Volante, pero eran
totalmente novatos, eran jóvenes que se habían formado meses antes, que no habían volado la mayoría de ellos en aviones de combate y que aprendieron sobre la marcha a fuerza de experiencias muy muy duras. Yo creo que eso se le podía haber sacado partido. Es que eso no está contado en la serie. Y eso no está contado. No. Y un primer episodio del periodo de instrucción que les diera también un bagaje de experiencias, de personalidad a cada individuo, en vez de que sean clichés cromos de aviador con la cazadora y la gorra ladeada, pues hubiera contribuido a mejorar la historia. Además ellos decían como que les había enamorado mucho la historia de ellos dos, que son amigos antes de la guerra, ¿no? Y que van allí juntos y bueno, al final acaban en el campo de prisioneros, o sea, como que la historia es verdad que es muy increíble, la de ellos dos. Pero es verdad que quizá contada de otra manera, ¿no? Yo creo que hubiera sido más interesante. Quería volver sobre una cosa que ha dicho Miquel muy al principio, que es previsible. Es que sabes perfectamente que Buck no está muerto. Sí, claro. Evidentemente lo sabes. O sea, dices, no está muerto. O sea, pero no has mostrado cómo ha caído el avión. No. Es que era muy burdo. Yo no acabé de entender, desde narrativa, no entiendo ese guión cómo... Es muy burdo, o sea, no ves caer el avión, no sabemos nada de él, simplemente desaparece. No. Cuando hemos visto caer a todos los aviones, me lo has contado con pelos y señales, que me falla un motor, que me falla el otro, que ahora esto, que muere este, me lo has contado con otros que en teoría me deberían interesar menos. Y el personaje central no me cuentas cuando cae y ahí pretendes que me crea que está muerto. Dice, bueno, pues ya aparecerá dentro de 2 o 3 capítulos, y efectivamente, entonces... eso me parece súper torpe, que es una torpeza que no ha mostrado ni en The Pacific ni en la otra en ningún momento. Quiere decir que podrán estar mejor o peor personajes, pero buscar ya lo sé, un pero momento ahí como que luego no funciona, que luego no es emocionante. Es que no sé si lo busca siquiera. Pero no es emocionante, de verdad, o sea, se encuentran. Porque Sergio está dando por supuesto que sabes que está vivo en todo momento. Pero entonces no sé por qué lo cuenta, no sé, no acabo de. Eso no lo entendí. Ya, quizá. O sea, no entendí que el personaje supuestamente más romantizado de todos, probablemente es con ese pasado como que no nunca especifica, porque el otro es más extrovertido y es como más cañán y más así, ¿no? Pero este no, este va que es como tienes a Halo ahí y dices, pues si ya sé que está vivo, no me hagas esto, ¿no? Sí. O muéstrame cómo ha caído y que lo han recogido en algún sitio. Además, entonces yo como espectadora ya, si tú juegas con que yo ya lo sé y que en el momento del reencuentro no va a tener la menor emoción, porque no la tiene y está en un campo de prisioneros y caramba, han pasado las 1000 penalidades, deberíamos estar en un momento súper álgido. Comparado con la escena del campo de prisioneros de Band of Brothers, que es totalmente... no hay diferencia. Sí. Es como... Sí. Y ahí, no sé... Además hay un pequeño valle durante la desaparición del personaje de Buck, o sea, hay también la serie se resiente, yo creo, hasta cierto punto también. Bueno, no sé cómo resolver eso, claro, entrar Rosenthal ahí, sí, te empiezas a seguirlo. Pero sí, yo no sé, esto estoy improvisado, no lo había pensado así, pero lo estoy pensando ahora. Yo creo que esta serie está como más inspirada, más en las películas que se han hecho sobre la Segunda Guerra Mundial que no en lo real. Y estoy pensando que toda la parte del campo de prisioneros hay una parte que es aquella película de Steve McQueen, la gran evasión. Yo todo el rato me recordaba... Que fue en ese campo de prisioneros, sí, además. Yo todo el rato me recordaba eso, que es un momento... El Luft 3. Sí, pero es un momento durísimo y sin embargo a mí me recordaba un poco ese espíritu. Y creo que igual que estos aviadores remiten más a aviadores de ficción dibujados o creados en el cine, creo que le pasa un poco esto. Incluso cuando Rosenthal entra en el campo de exterminio, que tampoco, con lo bestia que es eso, tampoco acabas, porque lo hemos visto. Y lo hemos visto y es brutal siempre, ¿no? Y tampoco acabas de entrar ahí. Yo creo que está más, como sus referentes son más cinematográficos o de ficción, que no tanto los reales. No sé si porque se ha visto ahí... No sé, ¿no? Y que creo que en las otras eso no se nota. Por mucho que hayamos hablado de la guerra de Vietnam, de Pacific y tal, pero creo que en la otra es todo mucho más orgánico, mucho más, tú lo vinculas mucho más a una realidad vivida. Y aquí yo creo que hay algo que yo recordaba otras películas. Yo todo el rato recordaba otras ficciones que he visto. ¿Qué te parece el personaje femenino? El de la espía, no, no, sí. La chica, la que centra el romance entre espías. Ellos dos, sí. Sí, bueno, la espía. Sí, claro. Marjorie, ¿no? Claro, es que esta, a mí, honestamente, me recordaba la espía de Halo Halo. A ver, estoy siendo un poquito cruel. En Halo Halo hay una genial que va con la gorra puesta así todo el rato, frendicidad francesa prototípica, porque juega todo el rato con esto, que dice todo el rato, voy en voz muy bajita, tengo algo que contaros, solo lo contaré una vez, y entonces todo el rato cuenta lo que te va a contar, esa resistencia. Pues un poco esto, porque
ya sé que es una espía. O sea, en el momento que sale, cuando habla la primera y no cuenta nada, dice, ya sé que está ahí. Claro. Sé que está en la resistencia. Yo, cuando hablaba de previsible, hablaba sobre todo ¿por de qué ella. me mantienes este misterio? Y me parece muy poco desarrollado. Por eso Nada. cuando decís, o sea, quiero decir, Hay dos... Y novelesco, es novelesco, es como... A mí la serie, que la vamos a poner al final, tiene dos concesiones que me parecen, que una es la del personaje femenino que tienen que poner, que dicen vamos a Sí, pero aquí colocarla, está mal y puesto, está mal ejemplo puesto. de personaje mal Y otra puesto. es, a ver qué piensa Amadeo, la de los aviadores negros, que me parece bueno. una historión, bueno. que de hecho va a haber una película recientemente sobre ello, Sí. y que también aparecen ahí al final, y bueno, no sé, me parece que podría haber tenido un Sí, interés. está de moda este tema. Son los famosos colas rojas, porque llevaban la cola del avión de caza pintado de rojo. Es una historia interesante, ¿no? Porque fue un empeño del presidente Roosevelt para que hubiera pilotos perfectamente capacitados afroamericanos que entraron en combate y tuvieron un papel muy importante. Aquí yo creo que eso tampoco está bien inserto en la trama, porque realmente el punto crucial fue que se desarrolló un caza que fue el Mustang, el P-51, que permitía escoltar las misiones de bombardeo que se adentraban en Alemania, porque en las primeras, si recordáis, van los bombarderos solos, y allí contribuyeron estos hombres del Escuadrón 332 con un papel decisivo, pero no está tampoco muy bien encajado en la historia. Tiene algo de concesión, no se ve que cobre sentido, que tenga el mismo relieve que los otros personajes, ¿no? Tampoco están desarrollados. Son subalternos, claramente, respecto a los principales. Entonces eso no cumple con el objetivo, si se trataba realmente de... No, yo pensaba eso también, digo, si vas a meter esto para contar que había pilotos negros como los había, coño, hazlo bien y no los pongas de esa manera efectivamente subalterna, incluso en el plano. Incluso visualmente están todo el rato como detrás o en una esquina, tienes que encuentras ahí al actor de Doctor Who, que encima es una estrella, ahí detrás, y dices, pero ponlo bien, no sé, es como, sí, eso tampoco le sale. es interesante, quiero decir, yo lo desconocía y para mí ha sido un descubrimiento. Tiene un potencial tremendo. Sí, sí, claro. sí. Hay una película como ya que sobre después ellos que está después en he algunas visto, plataformas. Sí. Y aparte, por lo que me han dicho, bastante recomendable, ¿no? La película. Pero sí, claro, como que te quedas con ganas de más. Claro. Y sobre todo, dices, ¿por qué has tardado tanto en introducirlos? No sé. O sea, yo creo que el único personaje que introducen tardío que funciona es Rosenthal. Es el único que... Porque sí que entra en el 3, ¿no? Sí, bueno, no tan tarde, pero sí. Pero más o menos. Pero los otros que van entrando, claro, acaban quedando de comparsas, de acompaño en el plano. Para que luego aparezcan los héroes estos otra vez, se reencuentren en esto, hagan ellos solos prácticamente, luchan. No, es como que no... Y otra, ¿no? Sí, y otra cuestión para enmendarle también, que es no está ni mucho menos cerca de Band of Brothers y Pacific en cuanto a hablar sobre las cuestiones morales, bueno, digamos, desprendidas de la aquí no guerra. hay ninguna intención. Hay, pero muy poco. Está el tema de Munster, que es la primera vez que se utilizan objetivos civiles en aviación, que ahí sí el personaje como que hemos hecho, ¿no? Como se plantea, como da mucho juego, porque realmente la aviación y los bombarderos, la capacidad de destrucción de estos no tiene nada que ver con todo lo que hemos visto. O sea, es una capacidad abismalmente superior, ¿no? Y que puede generar... Y ahí había juego también para hacer, pero muy poco, salvo esto de Munster y de, bueno, plantearse de alguna manera qué estamos haciendo, porque cuando ya los objetivos son también civiles, ya no es lo mismo que sucede ahí, ¿no? Pero está apuntado mínimamente, ¿no? Yo creo que daba juego también a explorar eso y no lo hace. Yo creo tampoco. que no hay ningún problema moral planteado, igual que no hay nadie que se quiebre, no hay... Está el tema este del retiro, ¿no? De Rosenthal, que a mí me gusta eso, cuando se eso va está bien. al retiro, y ahí sí que como que, bueno, un poco para darse cuenta de la salud mental y de cómo está en ese punto y lo que hace falta recuperar, la gente que ve allí. Es un buen capítulo. Es un buen capítulo, sí. Pero no está lo otro, lo que decíamos en Band of Brothers, son nosotros que hay, pues el que se raya, el mando que da órdenes absurdas, el tipo cruel o el tonto que no sabe tomar decisiones, porque eso va a estar, o el que se equivoca simplemente siendo un buen soldado, ¿no? Entonces no hay nada de eso. Y a mí eso me llama la atención, claro, entonces está como está en otro nivel, es que está en otro, vamos a eso, seres heroicos todos ellos, cada uno en su papel, sin fisuras, y si quieres personajes sin fisuras no tienes un relato interesante, por mucho que sean estupendas las
batallas o la ambientación o las cazadoras. Quiere decir que el director de los 4 primeros episodios sí, es Cary Fukunaga. Nuestro querido Fukuyama, sí. Amigo Fukunaga. Y que bueno, que él decía que es verdad que él no quería huir de rodar en primeros planos, que es muy habitual en esto, es una solución muy sencilla, y que él se mantenía incluso dentro de los aviones en un plano más alejado, ¿no? Como queriendo mostrarlo todo. No, que por otro lado no nos extraña de él, que es un tío con mucho valor para mostrarlo todo y que quede realista, ¿no? Pero es verdad que no, que bueno, que esas partes, las partes va en contra de la identificación, eso sí, exacto. eso es así. Eso funciona así. Pues nada, si queréis contar alguna cosita que se haya quedado. Bueno, quizá que esta historia de los bombardeos con cuatrimotores, como fueron las fortalezas volantes, los B-17 y los B-24, que eran también cuatrimotores, es una historia de crímenes de guerra. No lo olvidemos, crímenes de guerra que empiezan en los años 30. Hablamos desde una ciudad que sufrió este tipo de bombardeos por parte de la aviación fascista italiana que volaba desde Mallorca. Conocemos el experimento Guernica, conocemos los experimentos Stuka en las tierras del Maestrat. Es decir, que no eran armas en absoluto inocentes y que la cuestión moral que está tratada de un plumazo es de una profundidad notable en esta historia y debería haber tenido mucho más calado en la actitud de los personajes, en su reflexión, porque ellos luego ven de cerca las consecuencias de los bombardeos y ven cómo la población les rechaza indignada, ¿no? Cuando los ve. Eso quizá podía haber tenido más desarrollo. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Ha estado muy bien revisitar esta trilogía con vosotros. Ahora, Miquel, en el próximo seguimos conversando de series. Seguiremos. Amadeu, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros por la invitación. Ha sido un placer. Aquí se despide el Laboratorio de Investigación de Series, el único podcast seréfilo que llega por tierra, mar y aire. Hasta la próxima.